Muy buenas, gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a Syberia, The World Before. Bueno, estamos aquí otra vez, directo número 3, donde vamos a explorar pues la Academia de Música y el distrito musical de Vaghen, ¿no? ¿Vaghen? ¿Lo he dicho bien? Sí, ¿no? Es Vaghen, ¿no? Venga. 7 horas 22 minutos, como podéis apreciar ahí en el perfil. Vale, vamos a entrar. Let's go. Y vamos a darle a continuar mientras hablamos un poquito. Y nada, pues muchas gracias a toda esa gente de Twitch que se está pasando a lo largo del directo. Y los que veis esto luego sin diferido, tanto en Twitch como en YouTube. Y sabéis que esto lo resubiremos luego a YouTube. Ya no hago más directos en YouTube, ¿vale? Ya dejé en la pestaña de comunidad de YouTube un comunicado donde ya explico el por qué, y es la razón de que no puedo... está mal visto por Twitch, que me pueden banear si hacemos streamings en los dos sitios a la vez. Vale, entonces pues vamos a hacer lo que hacíamos antes. Directos en Twitch, que me gusta más y me mola más cómo se lleva el tema de los directos. Y luego pues subir en diferido pues el vídeo a YouTube. A ver, otoño de 2005, que empieza una nueva jornada de investigaciones. Tiene que ir a la Academia de Música de Vaghen, un lugar muy famoso en el que estudió Dana. Quizás aún conserven algún informe sobre ella. Pues eso es lo que estamos investigando, gente. ¿Esto qué es? Día 16, ¿qué es esto? Hostia, ¿le puedo dar? ¿Qué es esto? Ah. ¿Son como los capítulos o qué? ¿O qué? Sí, ¿no? Son como mini capítulos, ¿no? Que vamos haciendo, ¿no? ¿O qué? O algo así. Y aquí estamos, en Vaghen. Antes de nada, voy a hacer aquí una cosa. Y es... y volver aquí. Ok. Ya estoy. Vale. A ver si así va mejor. Es que antes he visto que no iba muy fluido. Pero siempre lo que hago es apagar el OBS del ordenador, el PC que estoy usando para jugar. Y obviamente el otro no, pues si no, el del otro PC, si no se cerraría el streaming, ¿vale? A ver cómo va. Sí, parece que va más fluidito. Sí, vale. Estamos en el distrito musical. Tenemos como secundaria usar la introspección antes de ir a la academia y ver a la academia de música. Vale. Pues aquí parece que no podemos continuar. Nos impide el paso una bicicleta. Hola, señora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Kiosco de prensa. Ah, esta parte estuvimos ya, ¿no? ¿O no? ¿En un sitio parecido? Pues sí. Ni puta idea, tío. Ah, puede ser que estuviésemos, claro, con Dana. Con Dana. Claro, cuando fuimos a la plaza, claro. A tocar, al principio del juego. Digo, es que me suena mucho haber pasado por ahí. Pero pasamos con Dana, gente. Vale, está todo en orden. Quiero decir, el volumen, todo, ¿no? Muy buenas, Eligius. Perdona, tío, no te he dicho nada. Estoy a dobles con Perepe. Ok, sí, está Perepe dándole cañita al de Last of Us 2. ¡Oh! ¿Oscar? Oscar? Bet you can't catch it! Don't you dare! Put it down! Right now! Alright then. Oscar!
you all right? I had a bit of a bumpy ride, but I am glad to see you, Kate Walker. Oscar, oh, I've missed you so much. I say, this display of emotion is most unreasonable, Kate Walker. I do hope you don't plan such profusion every time I change bodies. It's just that I've been worrying about you. Where were you, Oscar? Well, the mechanical instinct of my host took me for a ride, all across town. It took me the whole night to tame it, and that's when I bumped into those little rascals. Yeah, lucky I was in the area, huh? Quite. So, Kate Walker, what has happened since we parted at the Balaton River? Maybe we should just sit down for a second, Oscar. This might take a while. Qué grande Oscar, ¿eh? Pero tendremos que buscarle otro cuerpo, ¿no? Si no, se nos va a volver a escapar. Hasta que no domine el automata que lleva adentro. And that's Fuera, when mejor dicho. Demoiselle Lenny gave me the address of the Music Academy in this neighborhood. I see, Kate Walker. Seguro que crees que estoy loca o en marcha. Seguro que crees que estoy loca. You must think I'm crazy, huh? Running after that girl, Dana, who must have died ages ago. Well, Kate Walker, you know I have difficulty understanding illogical thought patterns. But in the end, what I do understand is that you need to find her. Is that correct, Kate Walker? Yes, that is correct, Oscar. I'm glad you're taking it so well. I don't see any fundamental difference between crossing Europe in search of mammoths, travelling on ostriches in an irradiated zone, or following your double. These are not things an automaton such as I take into consideration. Any other thoughts, Oscar? Well, I guess I could ask you where we are heading, but truth be told, it doesn't really matter. I will follow you wherever you lead, and for as long as you require my services, Kate Walker. That's what an automaton does. Thank you, Oscar. Oh dear, I hope you're not going to become physical, are you? No, I was just going to give you a pat on the back. I would rather you refrain from having such thoughts. I am not a dog, you know. Whatever next? Anyway, we'd better get going, Oscar, and you'd better keep out of sight. Oh dear, I don't suppose I have any choice. Hala, para la mochila. Oscar, modelo 3. Toma ya. Qué grande. A ver, estoy mirando si esto se ha procesado. ¿Todavía no se ha procesado esto? Bueno, ya se procesará. Vale. Bueno, ¿y qué? Esto... Observar, hablar. I'm so glad he's back. Is everything all right, Kate Walker? No, pues nada. Is it really necessary for me to be shut up in here, Kate Walker? Sorry, Oscar, but I don't want to run the risk of losing you again. Esto será el tablón de los caídos, ¿no? Muro de los caídos. Victims of the genocide committed by the fascists during the Second World War. Oh, so many deaths. I hope Dana made it through. Bueno, no me voy a poner a leer todos los nombres. ¿Se pueden leer? Quiero decir que está... que es legible. No voy a ponerme a leer todos los nombres, evidentemente. Bullet holes. The brown shadow must have shot people dead here. How horrible. Anticuaria.
Vale, a ver por dónde vamos. Corre un poquito. Por aquí, ¿no? ¿Puedo entrar por aquí? Qué guapo está, ¿eh? Es espectacular, ¿eh? La plaza de la música. Looks like they've tried to blend all these new shops into the original Sí, facades. ya somos 399. Falta uno para los Doesn't make it 400 any gente. less a tourist trap, though. Para los 400 followers. That brand was everywhere in New York when I left. And now they've even got branches here. Puedo entrar aquí. ¿No? ¿Me ha salido para entrar? Sí. Vale, Joshua Denke. Empleado del mes, Joshua Denke. Por su espectacular desempeño, premiado por Harry Beckenbauer, director regional. Ok. ¿Es este, señor? Tiene pinta. Guten Tag. Guten Tag, Fräulein. What can I do for you? Vamos a preguntarle de todo, ¿no? La Academia de Música. Do you know anything about the Vaghen Music Academy? It's the large building across the square there. Used to be quite renowned worldwide, actually. But not anymore? Well, from what I gather, hardly anyone studies there nowadays. I wouldn't be surprised if it were closed. Well, what happened? Budget cuts from the town council, I guess. The academy can't be very lucrative. I see. Los taburetes tienen forma de manzana, ¿no? ¿Habéis visto? La plaza. How come the square is so well known? Because of the mechanical orchestra there. It used to be quite the attraction. Every year, the Academy's best student would play along with it, as did renowned musicians from around the world. Oh, that sounds intriguing. Is it scheduled to play today? I'm afraid not. Several years back, the town council discussed computerizing it. But the plan never went through, and no one has ever heard its music since. Vale, el turismo. There are a lot of tourists on the square. Indeed. It attracts thousands of customers every year. A veritable boon for us retail shops. And for the people of the town, too? I wouldn't know about that. I live on the outskirts, as do most of the people. What with the rents being as high as they are here, you know? Thank you. I should go now. Auf Wiedersehen, Fräulein. Come back again. Pues vale. Pues me voy, ¿no? Este diseño es clásico, ¿no? De Baradilén, ¿no?
Wagner firma. ¿Qué es esto? Esta especie de coche raro. Venta de cuadros. No, venta de cuadros. Habrán cuadros ahí, ¿no? Retratos. Wow. Pity I don't have time for some sightseeing. Qué bonito. ¿Es esto? Sí, pero no voy a entrar. Tenemos que hacer una introspección. Habrá que sentarse en, no sé, en un banco o algo, ¿no? O aquí, nos subí, ¿no? Aquí es donde tocó Dana. Está el famoso piano. Aviso del ayuntamiento. Debido a la futura informatización de la orquesta mecánica de la Plaza de la Música, queda terminantemente prohibido tocar este piano hasta nuevo aviso. Ayuntamiento de Vaghen, septiembre de 2005. I can't open it like this. It looks like it's been mechanically sealed. Ok. I don't think I'll be able to open it directly. Va, aquí no podremos hacer nada ahora mismo. Aquí hay un par de cosas. Strange. No veo nada más. Introspección. Más bien que introspección es como reflexión. I only know Dana as a Introspección waitress es- at the refuge, and aquí yet se usa poco. everything seems to fit with her here. Not hard to imagine her coming here to the Music Academy to study. And who knows, maybe Leon waited for her outside one day as a surprise after returning from his Baltayar expedition. Vale, pues ya estaría. A la academia. Vale, espera. Quiero dar una vuelta aquí alrededor. A ver si veo a alguien que pueda hablar o algo. Que puede ser que nos encontremos también algo secundario o algo, no sé. Al principio del juego nos dijeron que habían cosas secundarias. A ver esto. An automaton musician. Looks exactly like Hans's style, like at Bogstadt. Barrosta. Vale, creo que no hay nada más. Adentro.
Uy, madre mía, cómo está esto, ¿eh? Pide la ficha de Dana. Aviso de desahucio, Ayuntamiento, Vaghen, Osterhal. Academia de Música, Plaza de la Música, Vaghen, Osterhal, 15 de octubre de 2005. Estimados señores, de conformidad con lo dispuesto en el decreto municipal 1362, la presente se pone en su conocimiento la orden de desahucio, cuyo plazo máximo de ejecución es el día 26 de noviembre de 2005, fecha en la que deberán haber abandonado las instalaciones del Ayuntamiento de Vaghen, que en este momento están ocupando. El motivo del desalojo es el siguiente: el impago de la cuota del alquiler vigente de las cuotas anteriores cuando se han solicitado conforme al decreto municipal. Se les hizo llegar un requerimiento de pago del alquiler el 15 de septiembre de 2005 y ustedes se negaron a pagar la renta correspondiente al periodo comprendido entre el 15 de junio y el 15 de octubre de 2005. Asimismo, se les notifica que tienen derecho a evitar este desahucio mediante el abono de todos los pagos atrasados antes de la fecha de vencimiento de esta notificación. Para el presente, certifico que el 15 de octubre de 2005, a las 10:15 de la mañana, le he entregado en mano al señor Maximilian Mahler una copia auténtica de la notificación original que consta sobre estas líneas. Señor Wolfgang Schneider, alcalde de Vaghen. Todo esto por un mes sin pagar. All these letters. They look like letters of formal notice. Ah, no. Probably Vale, haven't vale. been paying the bills for some time. Llevan tiempo. Vale. Vale, no tenemos ninguna cosa secundaria por aquí, o sea que... Vamos a investigar. So that's the famous Vaghen Music Academy? It's not what I was expecting. Yo tampoco. A ver. Inspeccionar. It looks like the rector is desperate to reduce the costs of running the academy. Vale, usar solo para urgencias. No es un teléfono público. Rector Maximilian Mahler. Ok. Interactuar. Bueno, a ver. ¿Qué voy a llamar? Habrá que hacer algo con esto seguramente, pero no sabemos qué puede ser ahora mismo. No es que no me sé ningún número, o sea que no... Esto no toca. O sea... ¿Vale? Guten Tag! What now? Qué susto, cabrón. If you're from the council, you can come back when I'm not so busy. ¿Está usted enfadado? Menudo susto me ha dado. Oh, sorry, you startled me. So, now what do you want, council minion? I'm not from the council. I'm just a visitor here. I came because I was hoping to look at the file of a student from the 1930s. Oh. I'm sorry, It's just that I haven't time for digging up old files from 70 years ago. I have way too much to do here, you understand. I can tell you're a little overwhelmed. Where's the rest of the staff? Or maybe a student could show me. You are standing in front of the rector and the only employee of this academy. My name is Maximilian Mahler, and it falls upon me to manage everything on the premises. The maintenance, the archiving, and the lot before we close next month. So, if you don't mind... I'm very sorry to hear that the academy is closing, and I can see you're extremely busy, but I've come such a long way to see it. I'd be so grateful if you could locate it. It's really important to me. And so is this place important to me, too. And I would love to hear the mechanical orchestra play one last time before the academy closes. But, alas, I can't, can I? Unless, Unless what? well, you know.
Chantaje. Muy bien. All right, then. So if I get the mechanical orchestra going, you'll get me that file, right? Oh, of course, Fraulein. Of course. Okay, I'll give it a try. Believe it or not, I have seen mechanisms like the one on the square before. Well, in that case, I promise to give you the file in return for your services. Thanks. But I must warn you that the square has undergone some transformations over the years, and some parts of the mechanism may be difficult to get to. Don't worry, I'll make myself thin and slide between the cracks. You'll find some of them scattered around the square, and some of the others you'll find in the clock tower. A Torre del Reloj. Now, if you'll excuse me for a second. What are you... Now, what is the name of that student you're interested in? Roze. Dana Roze. And what were the years she attended our illustrious academy? In the 30s. 1937, to be precise. Oh, and here it is. And here you will find the annual inspection reports of the mechanisms by Frau Beckmann. Frau Beckmann? She was the rectress of the academy during the years you spoke of. These are from 1937. You see, I have a marvelous memory regarding archives. This is why I have chosen Frau Beckmann's, because there's something in here regarding that Dana Roze you spoke of. Dana Roze. Quite. You will also find some sheet music with annotations. This is the Hymn of Vaghen, which you must play on the piano on the square in order to activate the orchestra of automatons. Once you have fixed the mechanisms, of course. All right then, here you go. What are you waiting for? Vale. A ver. La partitura del himno de Vaghen. This sheet music corresponds to the piano part for the hymn of Vaghen. Someone's added annotations. They could help me play the hymn on the piano on the square, like the rector asked me Como haya un to. puzzle musical estamos muertos, gente. Ya sabéis que yo soy un cero para esto. Vale. Bueno, aquí pone para principiantes. Girar. Ah, solo está esto, ¿no? Vale. Ok. Un esquema. I wonder what it's supposed to represent. No sé. ¿Qué es esto? No sé si tendrá algo que ver. Con algo luego, no sé. The Observar. report that the rectoress of the academy filled in with the help of Dana back in the 30s. According to the present rector, I should find all the information I need to repair the mechanisms on the square. Vale. Music Academy Inspection Report, October 12, 1937. Today, I was due to inspect the musical mechanisms that enable students to give a public display of their talent and enable us to showcase the quality of our teaching to the people of our beautiful town. Vale, volvemos con Dana. Like every year, I needed a volunteer from our students to help me during the inspection, and this year's choice was obvious. I'm fine, really. Well, you're looking off colour, darling, and on edge. No, it's just that I haven't heard from Leon since he left with the Origin expedition from Kantar. And also,
Well, we've got company. You'll tell me later, Dana, darling. Meantime, be good and stay safe. You too, Yunta. Segundo. Is everything all right? You look under the weather. We don't want one of our best and brightest to fall ill now, do we? A ver, puedo pausar, sí. Muchísimas gracias, Dubi, el elfo libre. Qué buen nick, qué buen nick. Bienvenido al directo y bienvenido a la familia. Gracias por ese pedazo de follow. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por el apoyo. Y encima te doy las gracias porque eres el follower número 400, gente. Hemos llegado a los 400 por fin. Qué bueno, tío. Hostia, si ya eso, no sé, me da respeto y todo. 400, joder. Hostia, es que me cuesta mucho subir en Twitch. En YouTube ya sabéis que somos casi 3700, pero es que aquí, tío, me cuesta muchísimo subir. Y nada, pues bueno, te doy la bienvenida y las gracias por ese número 400 y por ese gran follow. Muchísimas gracias. Espero que disfrutes del directo. Y al lío. Sacar el tema del lío, quitar la importancia del asunto. Sacar el tema del lío. I'm just a little worried, that's all. Aquí estamos desde About a friend who has left on a long Murcia, voyage. en Callosa de Segura, cerca de Orihuela, cerca de And Elche. who was that lady? Just a friend I met this summer. You do keep some surprising company, Fraulein Rose. Anyway, I have something for you that will take your mind off things. Oh? Would it interest you to see the mechanisms that enabled you to perform so brilliantly here last spring? That would be wonderful. Good. Come and join me at the kiosk when you have a moment. But don't be too long, though. Vale. ¿Puedo cambiar de personaje? No, aquí no me deja. Yo me creía que iba a ser durante todo el juego, pero no. Come and see, Fraulein. Incredible. Isn't it just? You see these flags? Each mechanism housing for each musical automaton on the square is represented by one of these flags. Fascinating. Today is the day they are being serviced. Each mechanism has been inspected by an Academy maintenance man. In theory, they're all functional. But if you like, you can go and see these maintenance men on my behalf and fetch back their respective reports. You would be doing me a big favor, as I have to inspect the piano in the kiosk. And also, it will give you a chance to take a peek at each of the automaton mechanisms. Interesante. ¿Por qué yo? No, gracias, gracias. Thank you. I'd be delighted. Now, take this. You'll need it to open the maintenance room that leads to the most También te sigo en impressive YouTube, eres un mechanism crack. of Muchas all, gracias. that of the clock tower. Thank you, Frau Beckmann. Do you have any questions before you go? Sabéis que también luego subiremos el vídeo a YouTube, ¿vale? Y lo tendréis también en destacados de Twitch, ¿vale? Que no se van a borrar. La orquesta mecánica. Do you know who built the mechanical orchestra? My father told me it El didn't capítulo de exist esta when mañana I was todavía no se ha young. procesado, pero They está were subido ya. built by a strange young French inventor by the name of Borrelberg some years ago. From what I heard, Hans. he was visiting Vaghen while en route to the east, just after the huge fire that destroyed the town. He was moved by the legend of Vera Schönberg, that virtuoso who died in the fire. So he offered his talents to rebuild the city and create the mechanical orchestra. Qué bonito, tío. El piano. When the mechanical orchestra played along with me last spring, it was incredible. But how does it manage to play at the same tempo as the piano?
It was almost like in a dream. Oh, it wasn't dream work, Fraulein, but clockwork. The piano is connected to the mechanism that you are going to inspect, and the hymn of Vaghen played on the keys. That's what sets the rhythm and the intensity of the performance, and that's what triggers everything else. Qué chulo, What happened to Vera Schönberg? My mother always says it's the saddest story. And she's right. You probably know that Vera Schönberg was Waghen's most famous musician at the beginning of the century. But her legend was truly born the night she performed a cello concerto, right here on the square. It was also the night of the worst fire in Waghen's modern history. And Frau Schönberg, she died in the fire, right? She did. As well as all the other musicians and the entire audience. Yes. They were surrounded by flames, trapped on this Vaya square. tragedia, tío. How dreadful. Dreadful indeed. But according to the legend, Vera Schönberg kept playing Waghen's hymn until the very end. She understood they were all doomed to die, and her music brought them peace of mind during their last moments. This automaton you played with last spring was created in her image as a final tribute. I had no idea. Well, now you know all about the legend of Vera Schönberg. Was there something else, Fraulein Roze? I'll go and see the maintenance team. Good. Thank you, Fraulein. ¿Qué significa exactamente Fräulein? ¿Amigo, amiga? ¿O compañero, compañera? ¿O qué? ¿Camarada? No sé. Llave de la sala de mantenimiento. According to Frau Beckmann, it opens the maintenance room just next to the clock tower. Vale. Pues para sacar. Ahora ya podemos intercambiar. Vale, gracias al documento que encontró Kate en 2005 podrás revivir los acontecimientos del pasado que este describe. Usa la información que obtuvo Dana en el pasado para avanzar con Kate. Púsale para cambiar entre... Bueno, esto ya nos lo dijeron, ¿vale? Vale. Vale, Kate repara la orquesta mecánica. Repara los autómatas de la plaza. Repara el mecanismo de la torre del reloj. Ahora puedo cambiar. Looks like the rector was right, Oscar. I should be able to find the mechanisms he wants me to repair by following the circuit Dana described in the report. They would still need to be accessible to us today, Kate Walker. Glad to see you haven't lost any of your legendary optimism, my dear Oscar. Bueno, ¿para qué voy a salir? Hasta que no sepa dónde está la llave y esas cosas, ¿no? A ver. Señorita. Vale. Ha hecho a la derecha de la torre del reloj. ¿Cuál es la torre del reloj? ¿Es esto? No sé dónde es exactamente. Esto no va a ser. No sé, ¿qué puede ser? Espérate. Epa. Hola, ¿qué tal, mozo? A part of the mechanism was damaged, but I changed it. You can tell Frau Beckmann everything's in order now. If only it could be as quick every year. Mhm. What is this? Vale, no me deja tocarlo, solo observarlo.
Cojones. Better try another one. A ver, vamos a acercarnos con Kate. Es justo donde está el coche ese, ¿no? Vale, este. Vale, aquí hay como para poner unos números. I don't think they mentioned this code in the report. Vale, en la libreta de ese tío parece que había un código, ¿eh? Given the condition of that door, it should give way if I force it a bit. Impossible, Kate Walker. Such an act is illegal. Let's just hope that no police come by here. Ah, vale, es que no hacía falta el código. Looks like a part is missing. Parece que falta una pieza aquí. No tengo, ¿no? No, solo tengo documentos. The connection between this mechanism and the other ones on the square seems to be operational. Something's wrong. Vale. I don't believe it. Because of that van, I can't get to the mechanism. I'll have to find a way to move it. Hablando con este señor. No escalar sobre la plaza central antes de tocar el piano, ¿eh? Vale, este tío no me dice nada. Vale, ¿y cómo cojones muevo yo esto? Looks locked. I can't go in. An automaton musician. Looks exactly like Me Hans's voy, ya lo veré style. resubido Like en at YouTube. Hasta Bogstadt. otra, crack. Vale, tío. Muchísimas gracias por el follow y buenas tardes, tío. Que pases buena tarde. Ahí por otro lado. No sé si he hecho bien en romper eso. Vente. Es que creo que estaban los códigos ahí, marcados en la carpeta del señor ese. El 37. ¿No puedo hablar con él? Hola. Habrá que marcar el 091. Excuse me. Hello. Now what? La academia, el piano, la plaza. I see you're not a fan of modernizing the square. Oh, the council, in its great wisdom, deemed it outdated and unpredictable for the musical automatons to be triggered by the best student in the academy, or a soloist, or a virtuoso visiting Vaghen. Not to mention buskers, they certainly don't attract any tourists. No, what they thought was they would electrify and computerize the activation of the mechanical concert. So it would happen on a schedule, like an attraction. Did they do it? Oh, the talks went on, but nothing was ever done. And so the square has basically been abandoned. And the mechanical automatons have fallen into disrepair.
Vale, la academia. Why is the academy going to close? For the simple reason that we have no students. No students, no lessons. No lessons, no academy. And why are there no students? That's not a stupid question. Because the mayor has taken away our grant that enabled our institution to become famous the world over. Why would he do that? Oh, budget restrictions, apparently. So, no staff, no students. No students, no lessons. I get it. But, between you and me and this counter, I'd say that's all just a pretext to get us out of the building. And why would anyone want to do that? To make others rich, of course. Property developers who are going to slice our institution up into shops, apartments, and office spaces, just like they've done with all the other buildings around the musical square. There's just one problem. Even if I do manage to fix all the different parts of the mechanical orchestra, I still have to play the piano properly, and I haven't played piano since I left junior high. My mom bought me one when I was a kid, but it really wasn't my strong suit. There's no need to worry. You don't need to be a virtuoso to activate the mechanism. The mechanical orchestra will come out if you play all the notes in the right order. Regardless of the rhythm, you just need to know the basics of music reading. Ya estamos, la vamos a acabar. I'd better get going then. Quite. Good luck with the mechanisms, Fraulein. Vale. Ya cambiar. Es que aquí hay como unos códigos, ¿ves? No sé si apuntarme este en esa libreta, que puede ser que tengamos que usar aquí. Está otra vez 4, 2, 5, 3. Vorarlberg. Bueno, espera. Está quitada la carcasa. Entonces no es ese número, sino el contrario. Claro, sería el contrario, gente. Porque está al revés. Si tú lo pones al derecho esto, no se va a ver el 4, se va a ver el 9, por ejemplo. No sé, el número contrario, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que esto lo estamos viendo al revés, ¿vale? A ver. Voy a ponérmelo aquí al revés. 3, 5, 2, 4. No sé cómo será esto. Bueno, lo primero que tengo que hacer es apartar el coche. No sabemos cómo se aparta, gente. Vale. Hola. So you're the one Frau Beckman sent, are you? Well, you can tell her there's no problem with this automaton. Just needs cleaning up and a bit of oiling. Have a gander at the mechanism if you like. Make the most of it. I've left the mechanism open. Mira, aquí también está el código, ¿eh? Bueno, pues ya hemos abierto esta a la fuerza, ¿no? Voy a apuntar por si acaso. The maintenance man said it was functional. I shouldn't touch it. Ah, pero me falta una pieza.
Vale, el 5 corresponde al 0, ¿vale? A ver, por ejemplo. Y el 9... A ver. Joder. Si sube un 1, saldría un 9, ¿no? Bueno, hay que ver si en ese sentido... Vale. Está el 9 y el 4. ¿Ves? En el 1 correspondería al 4 aquí abajo. No, el 1 al 9. Y el 9 al 4. Bueno, es un... Hostia, tío, es que está... El control de mover la cámara está como al revés. No, está al derecho. No sé, es raro. Aquí falta una pieza, dice. Vale, eso está idéntico, ¿no? A, C, D, G, ¿no? A, C, D, G, A, D, G. Vale, eso está mal puesto. No está igual. The connection between this mechanism and the other ones on the square seems to be operational. Tenemos que encontrar la pieza que está aquí. The maintenance man said it was functional. I shouldn't touch it. Pues nada, no toques nada, hija. No toques nada. Vale, ¿dónde voy, tío? Es que me ha dicho que fuese no sé qué, al lado de la torre de reloj que estaba en el almacén, pero es que no sé dónde está eso. A ver, la torre de reloj la hemos visto, pero... Frau Beckmann told me to look at the ¡Mierda! mechanisms on the square. Le he dado sin querer a la I wonder pista. what they look like, especially now that they've been inspected by the maintenance men. Le da sin querer a la pista, gente. Se me ha rebalado y le he dado la cruceta hacia arriba. Os lo juro, ¿eh? No la quería oír, ¿eh? De todas maneras, tampoco me ha dicho gran cosa. ¿No? Las pistas tampoco que sean la hostia, ¿no? Bueno, por lo menos por lo que acabamos de ver. Es que ni le presté atención porque sabía que era la pista que le he dado. Ni la... Nah. No quiero saber lo que me ha dicho. Me ha dicho algo de los de mantenimiento, ¿no? ¿Es esto? It's locked. Ah, tengo la llave, ¿no? Vaya golazo de Dembélé. ¿Dembélé? Es que me va a llevarse esta noche, tío. Hey, careful what you're doing here, right? Don't go and injure yourself or damage any of the material. The spare parts for the automatons on the square. Nada, no está el futuro, dice el hijo. A ver, no sé si puedo quitarlo de las... Es que no quiero que me vuelva a pasar eso. Pistas no. Vale, así... No... Vale, se pueden poner y quitar cuando quieran, ¿no? Por si me veo atascado en el juego, quiero decir. Sí, vale. Pues lo vamos a quitar. ¿Vale? Objetivos sí. Y avisos del diario también. Es que sí, hostia, si quitas solo los objetivos también te pueden morir aquí. A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pues así eran todos los Syberia, ¿eh? ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿A dónde tenemos que ir? Madre mía. Aquí está un poco guiado lo que tienes que hacer más o menos. Pero básicamente te dice lo que tienes que hacer en el juego. Vas preguntando. Y más o menos se deduce, ¿no? Lo que tienes que hacer. Vale. Y los tutoriales yo creo que ya no me harán falta más, ¿no? Bueno, pero vamos a ver.
I just come down from the tower. You can tell Frau Beckman everything's in order up there. The mechanism's in perfect condition. According to what the maintenance guy told Dana, there should be an access to the clock tower somewhere in the room. Oh, go on, off you go. This is no place to be messing around. Oh, I've already checked over everything upstairs. There's no point you going up there. I would love to be able to climb to the top of the clock tower. They say the mechanism is incredible. I would love to be able to climb to the top of the clock tower. They say the mechanism is incredible. Go and write out your report to Frau Beckman. There's nothing else for you to do here. Vale, es que si no tenemos la llave no sé yo qué vamos a hacer. Realmente. Con Kate, quiero decir. Si cojo el ratón... ¿Qué es? Le tengo que dar con el ratón, ¿no? Vale. Digo, que no sé. A ver. Vale. A ver qué viene el edificio que es, gente. Se podrá entrar mejor por aquí. Por el lateral o algo. ¿No? Con Kate, quiero decir. Vale. Esto es donde está el coche. Vale, la torre del reloj. Vale. Vale, por aquí no puedo hacer nada. Y por aquí tampoco. No sé si tengo que hablar ya con Frau Beckman, la rectora. A ver, porque he visto este mecanismo. No sé si hay algo más que tengo que mirar aquí. Este, ¿no? También, ¿no? You can tell, Frau Beckman, this automaton still works correctly, but it's so filthy that it won't last long. It's going to take me the whole day to give it a good clean if it's to get past winter. I should go back and see Frau Beckman. Vale, no puedo interactuar con el aparato. I can hardly believe I held my concert here just 6 months ago. 6 months. Seems like a lifetime. So much has happened. Meeting Leon for a start. It would be so good if he were here now. I love receiving his letters since he left to Baltair with the Origin expedition. The way he described Kantar, the capital, made it sound like a city from a dream. We've said so much on paper. And I love to read between the lines. But since the expedition left Kantar for the mountains, no news. I just hope he's okay. Vale, ya estaría, ¿no? Ha llegado al final de los acontecimientos del pasado escritos en el documento. No obstante, es recomendable que sigas explorando dichos acontecimientos ya que sigue disponible. Bueno, no, sí. Vale. The report ends here. It doesn't say what happened next. I think it contains all the information you need to repair the mechanisms on the square, Kate Walker. Vale. The report ends here. Ah, que no puedo hablar It con doesn't ella. say Vale, what vale. happened next. I think it... Ok. Es aquí. Hostia, pero han construido un edificio, ¿no? Esto era el... a ver. ¿Sí, no? ¿O no? ¿O no? Esto es la entrada a la torre del reloj. No, vale. Entonces la entrada... Esto es el almacén.
Claro, ¿dónde hemos entrado antes, gente? El bar. Esto es el almacén. According to the report, we can access the clock tower mechanism through this building, in what today must be the back room. There is every indication that it is forbidden to the public, Kate Walker. Come on, Kate, gotta think out of the box. Ah, Fräulein. So, anything else I can help you with? Well, I need to get to the back room of the shop. This shop? Yes, if you don't... I'm sorry, but it's strictly forbidden to the public. Besides, why would anyone want to go back there? Well, it seems that the back room has the only access to the clock tower, which is where I need to get. I'm sorry, but it's against company rules. I can't allow it, Fräulein. Okay, thanks anyway. Okay, I need to find another way in. Era lógico que le iba a decir eso. No creo que fuese tan estúpida. No la conoce de nada. O sea, vale, aquí detrás a lo mejor podemos entrar. A ver. I should be able to get through it. If I can reach it. Si es que consigo llegar. Ah, I should be able to push this dumpster under the window. es como en la mina de sal. Bueno, que no era una mina de sal. Vale. A mí el juego ya te da bastantes pistas, ¿no? ¿Sabes? Podría pasar por aquí. En vez de decirme, hay un agujero en la entrada. Búscate la vida. ¿Sabes? Good. Now I just have to find the elevator to the clock tower. Must I remind you that we are here illegally, Kate Walker? The employee will be very surprised to see you coming out of his back room. Sí, porque por aquí no vas a poder salir. Porque está el contenedor detrás. Vale, he abierto la puerta. Pero no puedo salir, ¿verdad? Ah, sí, sí que puedo salir, gente. Vale, pues ya está, nada. Claro, hemos bloqueado una de las dos puertas. Vale, entiendo. According to the report, the elevator should be behind there. Let's hope it hasn't been walled Sí up que since. se ve por ahí, se ve por ahí. Se ve por ahí detrás. There. Okay. Just need to clear the passageway. Mierda. Es que a veces que no sé si tengo que mantener pulsado o darle varias veces repetidas. Ya no. Joder. Uf. Un vistazo por la cocina. Must I remind you that we are here illegally, Kate Walker? The employee will be very surprised to see you coming out of his back room. Déjame echar un vistazo, pesado.
Vale. I'm sure there's more for me to do here. They're still magnificent, in spite of their age. I wonder how long it's been since they were activated. Vale. Antes de tocar nada, vamos a echar un vistazo. Eso es para bajar, vale. For the engine. Now I should open those large doors. Bien, ¿no? Espérate. No había nada más, ¿no? Aquí no. Esto ya no... Ah, ya está. Bueno. Ese ha sido muy sencillo, gente. No tenemos que hacer nada. I should be able to unlock the doors with that mechanism. Ajá. Está un poco lento, ¿no? Ahora. Una banderita. Well played, Kate Walker. You seem to be on the right track to successfully completing the service the Rector asked of you. Thanks, Oscar. But I still have to find the other mechanisms. Pieza mecánica. Looks like spare parts for automatons. Automatons. Me lo llevo, ¿no? Ya nos podemos ir de aquí. ¿Nos pillará el dependiente? ¿El barba? Yo volvería a poner esto en su sitio, pero no me deja, ¿no? No. Esto solo de la mirada. ¿Qué me queda? Vale, repara los autómatas de la plaza y despeja el camino hasta el mecanismo que está detrás del camión.
¿Cómo espejo el camino? Looks locked. I can't go in. Ah, que hay un número de teléfono. Espérate, me apunto aquí. Claro. Vale. 5, 1, 2, 3, 8, 8, 8, 3, 2, 1. Vale, habrá que llamar desde la oficina del rector. Vale. Espérate. Aquí le igual. Vale, la pongo y ¿qué? ¿Y le doy? Half done. Let's see what's next. Vale. Hecho, ¿no? ¿No me la ha dado? Ah, es que hay otro mecanismo aquí, espérate. Había otro aquí. ¿Dónde está? ¿No había uno aquí, gente? Pues eso. Es que estoy mirando desde otro lado, ¿verdad? Sí. Vale, aquí hay una contraseña. Ostras, espérate. A ver. Este... Es que me tengo que situar. Vale, este es el que está... Aquí, aquí. Vale, a ver. A ver. ¿Es este? No. A ver, pues espérate. Es que como no tengo la cámara... Vale, no. El que estamos viendo desde ahí es este. Este, gente. Este es. Y este es el de la contraseña que he dicho yo antes, ¿vale? Vale, pues tendremos que descifrar la contraseña con los números al revés. Vamos a ver, voy a coger el ratón. A ver. 8, 9. Vale, este es el último. Vamos a ver. Y cierro. Se ve primero el otro. A ver. Un segundo. Se ve primero el 6. Sí. El 4. 2, 8. 6, 4, 2, 8. Vale. Y ahora hay que ver cuál corresponde al contrario. ¿No? A ver. Si fuese un 6. A ver. ¿Qué número sería? El 5 es el 0. Entonces, el 6, si le doy para arriba, tiene que ser un 1 o un 9, ¿no? ¿O qué? A ver. El 5 es el 0, creo. O lo vi yo en el otro... En el otro mecanismo. Entonces, a ver. Ese... Estoy subiendo. Es 1. Si subo para acá, se va a poner el 2. El 1, se va a poner el 1. El 6 tiene que ser el 1. A ver. Vale. Entonces el 4 es al revés que el 5.
Entonces el 5, el 4 es el 9. Vale. El 2... habrá que restar. El 7, ¿no? Fíjate. Y el 8... habrá que sumar. Será el 3. 1973. Podría ser la contraseña. Si todo está bien deducido por la supermente brillante de Fofo. 1973. A ver, uno más. Máquina, hostias. Soy una máquina. ¿Veis? Ahí está el número. El que había visto en otro lado. Vale. Ahora lo que tenemos que poner es esto, ¿no? O no, no sé. O esto se pone solo. Something's wrong. Sí. Hay que usar algo de aquí, ¿no? De los mecanismos estos, ¿no? ¿Esto qué? Something's wrong. Vale, creo que tendré que ponerlo en el orden. Esto no sé, porque esto se rueda también, ¿no? Esto rueda y esto mueve. Ah, y para atrás y para adelante. Sí, pero no se mueve el otro. Something's wrong. A ver. Bueno, vamos a ver cómo está puesto. Sí, pero esto como lo bajo, quiero decir. O eso se baja solo cuando está funcionando. Vale, este está como tocando, este también. Y estos no. Los dos de abajo no. Están, creo que están, no se tocan. Entonces será el 2 más arriba y este 1 más abajo. Sería... ese se queda ahí. No, ese se queda ahí. Y esto de momento no sé lo que. Vale. Y este... ah, no. Este más para abajo, gente. Sí, ¿no? ¿No puedo bajarlo? Ah, no, es el máximo, ¿no? Vale. Y este era 2 más arriba, hemos dicho. A ver. Ese ahí, ¿no? Pero es que tengo que mover esto. Tengo que mover esto. Ah, los tendré que enganchar, ¿no? Ah, vale, creo que ya sé cómo va esto. Vale. Lo tengo que enganchar y así lo moveré. Ah, claro. Y rotarlo, vale. Ah, pero me tengo que llevar estos abajo, ¿eh? Espérate. Vamos a ver la contraseña. ACDG, ¿no? ACDG. ADG. Vale. Ponemos A, C, uno más abajo el D y este más pegadito aquí el G. Vale. Bueno, creo que no hace falta el mecanismo que esté metido, suelto. Simplemente tengo que poner las letras ahí en su sitio. Me parece. Entonces, vamos a ver. Aquí ponemos la A.
Vale, claro, pero esto es un puzzle porque ahora tengo que bajar estos también, gente. Vale, entonces vamos a bajar esto aquí abajo del todo. Vale, ahí está aquí el mecanismo este, coño. Vale, va, entiendo. ¡Ay! ¿Cómo lo empujo? ¿Cómo lo empujamos, gente? No puedo empujarlo, tiene que ser cada uno. Vale, 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 entiendo. A ver, el de la G es este. Coño. Ah, pero aquí choco. Vale, tendré que bajarlos todos. Bueno, esta es la G, gente. Vamos a poner las letras lo primero, así ya me guío. Este es letra A, C, D y G, ¿no? D aquí y G aquí, ¿no? A, espérate. A, C, D. Hostia, me he vuelto a liar, espérate. A, B. Esta es la D y esta es la G. Vale. Vale. Esta es la D. Coño, que me he liado. Esta es la A. A ver, A, C. Está bien, coño, A, C, D, G. Vale, sí. Vale, entonces ahora vamos a bajarlos todos. Vale. Pero no puedo bajarlos todos, gente. A ver. Este tiene tope, ¿eh? Ojo, es verdad. Ojo que hay algunos que tienen tope. ¿Cómo puedo bajar este hasta aquí? El de aquí arriba. Ah, es que no puedo pasar porque está aquí. Y esto no puedo empujarlo, quiero decir. No. O sea... ¿Esta es más grande? Ah, vale, espérate. A ver, espérate. Claro, este desde aquí también lo puedo manejar. Entiendo. Claro, con este llego aquí, ¿veis? Vale. Bien. Este va aquí. A ver, espera. Ah, la D va y la D aquí, ¿no? La D justo ahí. Vale. Y la D va aquí. Vale, lo puedo hacer desde aquí, ¿no? Bien, ¿no? Veamos. ¿O no? ¡Ay! Me va a faltar uno, ¿verdad? Bueno, no, porque lo cojo con este. Espérate. Lo cojo con este, lo bajo. Y ahora este ponemos aquí. Suelto.
Subo. Suelto. Y cojo y pongo. Three working now. One more to go. Let's go. Falta llamar por teléfono, gente. A ver. En este juego no tenemos móvil, tío. En el 1 tenías un móvil. ¿Dónde está la oficina de la academia? Por aquí. A ver. 5 1, 2, 3 8, 8, 8 Poker Online 3, 2, 1 Vaghen Baufirma, Dietrich. Guten Tag. Hello, excuse me, but your van's parked on the square and it's blocking the way. Would you mind moving it? Oh, sorry about that. I'm with a client nearby. I'll move it right away. Thank you. Nice. Vale. Media vuelta. ¿Se habrá ido ya? Ahí está. Vale, está la contraseña de este. Vale, pues esa es la otra que tenía que apuntar también. A ver. Que he dicho que era 453, pero si se veía al revés era 3524. Entonces... Vale, el 2 ese es el 7. Ya lo tenemos apuntado ya de antes. 3, 5, 4. Y el 4 es el 9. Vale. Pero lo estoy poniendo mal. Vale, pero el 4 es este, coño. Vale. Vale, 79. Y ahora aquí, pues... el 3 y el 5. Vale, el 3 es el 8. Y el 5 es el 0. Debería funcionar. Ocho, 0, 7, 9. A ver. A ver si lo estoy mirando de otra manera. Espérate. ¿Para acá o para allá? Vuelta al ruedo. Este se ha sentado, se ha cansado. Bueno, estaba así. Cuidado. Es que está jugando con ratón. I was lucky there was only one part needed changing in this mechanism. Vamos a ver.
Vale, no, entonces... Claro, es que yo había puesto una contraseña supuesta. Que si lo estaba mirando al derecho o al revés. Vale, vale, vale. Pero es 4253, vale. Entonces lo he hecho yo mal, ¿vale? Vale, entonces el 4 es... el 9. ¿Vale? El 2 es el 7. El 5 es el 0. Y el 3 hemos dicho que era un 8. Puede ser. A ver, 9708 podría ser, ¿no? Sí. Bingo. Vamos a ver. Espérate que no hemos terminado. Espérate que no hemos terminado. Inspeccionar, usar. Inspeccionar. A ver. Inspeccionar. There's no air flowing through. I must have missed something. Espera. Vale, la palanca está ahí, bien. ¿Qué tengo que usar? ¿Los planos? Informe de la lectura. Esquema. Anda, para eso eran los puntos, gente. Uy, pero hay algunos manchados de tinta, no me jodas. Vale. ¿Esto es abierto o cerrado? Vale, suponemos que lo que está en negro es abierto, ¿no? ¿O qué? ¿O no? No sé, tío. Vamos a empezar desde abajo, ¿no? Vale, sí, es como este. Esto es cerrado, el blanco. Ok. Vale, este está bien. 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 Este está un poco más desplazado. O no corresponde bien, tío. Esto solo está arriba. Ese Dani, ¿qué pasa? Muy buenas, ¿qué pasa con lo de YouTube? Vi que pusiste algo referente. Sí, porque es que ya varias gente me ha dicho que Twitch se puede meter contigo, incluso te puede banear si haces streaming simultáneo en varias plataformas que no sea la suya a la vez, ¿vale? Yo puedo hacer streaming en YouTube, pero solo en YouTube. Y luego puedo hacer, por ejemplo, por la tarde streaming en Twitch, ¿vale? Pero a la vez no. Y entonces he preferido pues hacerlo así como lo estamos haciendo hasta ahora, hasta hace poco. Luego subimos los capítulos y ya está. Ya tengo subido el capítulo 2, ¿vale? De esta mañana. Del refugio. Y falta, estoy esperando, está en oculto porque está hasta que... Hasta que esté renderizado. Se está procesando, está terminando de procesándose. Lo que estoy intentando es llevarme a la gente de YouTube aquí, tío, porque es que le cuesta mucho a la gente irse para acá, tío. Hostia, me habían mandado una pausa de hidratación, ni lo he visto, tío. A ver, vamos a ver otro panel que parece más fácil, ¿no? Este de aquí, ¿no, gente? Vale, estos son los rematches, eso que se dibuja ahí, pequeñito, ¿no? Lo que pasa es que... Ah, vale. Hostia, espérate.
Es que no veo bien la conexión, gente, joder. A ver, es que puedo tirar este para arriba. Aquí. Ah, vale, vale. Tapado. Abierto. Así está bien, sí. Y luego tenemos dos. Lo que pasa es que no coincide bien esto, coño. Dos iguales. Este tiene que estar abierto, tío. Hostia, qué lío. Vaya jaleo que hay aquí. A ver. Ay, que este es el máximo. Y este no lo meto, tío. Este también es el máximo, tío, joder. Te pone un poco chungo, ¿eh? En YouTube me va fluido y en Twitch se me pausa. Hablo de mi caso. ¿Se te pausa? Bájale la resolución. Es que depende en qué dispositivo lo estés viendo también. A mí me pasaba en algunos dispositivos que en Twitch me fallaba un poco a veces. Bájale la resolución y ya está. 720, por ejemplo. Uy, este puzzle, cuidado, ¿eh? Ah, lo tenías 720 y se te para. No sé, a mí no se me para. Lo tengo a 1080, es que no sé. ¿Qué puede ser? A ver, que no me líe. Esto es un poco lioso que te cagas, tío. Puto esquema este, cuidado, Es que no sé dónde empieza esto, tío. Ese es el problema. Vale. Este... Porque no me coincide. Este está en línea y esto no está en línea. Entonces no. Gente, no sé. Eso es lo que no entiendo. ¿Sabéis lo que quiero decir? Pero a lo mejor la pista la tengo aquí. Vale. Hostia, pero no puedo mirarlo más de cerca esto. Ah, vale. Vale, ya decía yo. This looks complex. Vale, es que no me he dejado observarlo. Me pensaba que no me he dejado observarlo, tío, joder. ¿No puedo echar una foto? Y ya está. Bueno, a ver, puedo pasar rápido y ya está. Vale, a ver. Así y así. Vale, a ver. Lo tengo en mi mente. A ver. Sí, vale. Este es el que hay que dejar libre. Este iría así. Vale. Este va así, este va así. Y este va para arriba, como la otra de arriba. Vale, entonces este va así. Y este así. Ok, y este así. Vale, hasta aquí. Bien. Vale, ahora este para acá. Dejamos los dos agujeros. Vale. Vale. Y ahora aquí. A ver, este para acá. Vale. Así.
Espérate. Un segundo, porque este tiene que bajar. ¿De verdad? Sí, este lo tengo que bajar. Lo tengo que poner aquí, así. Este está bien puesto. Este tengo que conseguir bajarlo aquí. Vale, pues estos hay que moverlos todos. No sé, a ver cómo los muevo todos. Espérate. Para poner esto ahí. Error. A ver, voy a subir este. Vale, subo este, bajo este, bajo este. Pongo este aquí, subo este aquí. Creo que va así. A ver, no sé si lo estoy haciendo bien, pero creo que es así, 2 y estas 3 así. Pim, pim, pum. Voy a tú, a ver. No. Este va aquí arriba, vale. Este va ahí. Ay, a ver cómo lo subo ahora. A ver. Pim, pim. Ah, perfecto. Así es, gente. Ya está bien. Esto está, ya está al pelo. Al pelo. Vale, falta este cilindro. Vale, a ver. Ya vamos. A ver cómo queda esto. Empezamos por la parte de arriba. Es que no coincide esto, No coincide el dibujo, Esta a lo mejor sí que tengo que emplear el esquema bien. A ver. Es que aquí hay uno abierto y no hay nada más. ¿Veis? Es que no hay nada más. ¿Esto lo puedo girar? Ah, sí, espera, creo que sí que se puede girar esto, ¿no? Las ruletas estas, puede ser. Wow. I would hate to be the one who must tune this. Ay, pero tengo que ser con... Ah, vale, es que estoy con... Vale, vale, vale. Esto, eso. Vale, vale, vale. No, no. 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 A ver. Sí. Vale, tapado. Esto, abierto. Vale. Vale, sí. Ahora tengo que tapar ese. Así. Vale, siguiente línea. Vale, estas dos cositas por aquí. Los dos abiertos. Y está abierto. Vale. Creo que es aquí. Este tiene que quedar abierto. Vale, ¿dónde está? Ese es. Bueno, yo voy tocando todo lo que pille. Vale, los tres abiertos. Vale. A ver cómo quedaría esto. Yo me voy a fijar por las cositas estas, ¿vale? Vale, es dos abiertos y dos cerrados. Vale. Foto. Este es. Vale, hemos dicho estos dos abiertos. Espérate que nos cierre ahora uno de los de arriba y me cago en todo. Ay, vale, ese es bueno. Vale.
Ah, no, el de arriba es tapado, ¿no? ¿Es así? Sí. Vale, ahora... ¿Te parece fácil? No, bueno, eso creo. A ver. Abierto. Cerrado. Sí, pero tiene que quedar un hueco aquí. Esto no coincide. Sí, tiene que quedar un hueco así. A ver si se ve eso de ahí. ¿Se ve el remache? Sí. Vale. ¿Y hemos dicho cómo? Uy, qué jaleo, espérate. Abierto, cerrado, vale. Este abierto. ¿Es esta? Abierto y este cerrado. Vale. Y este abierto. A ver, ¿este se mueve también? No, este ya no se mueve, ¿no? A ver. Solo está cerrado el de abajo, listo. Estaría hecho ya, ¿no? A ver, remache. Sí, coincide, gente. Es que si me tengo que ir por el puto esquema ese, tío, me muero. ¿Esto qué es? ¿Esto le había dado ya, gente? Pues no lo sé. Espérate. Eso no lo he mirado. Está hacia arriba, vale. What is this? Something's wrong. No me jodas. ¿Qué es lo que falla? ¿Hace nota musical este puzzle? Sí, tío. ¿En qué he fallado, tío? A ver, esto está bien, gente. La palanca y todo eso. Ah, vale, esto no me deja tocarlo ya, ¿eh? A ver, espérate. Esta parte no me deja tocarla. O sea que las palancas están bien, porque no me deja tocarlas. ¿Vale? Ahora falta ver en qué he fallado en estas cosas. Vale, tengo que volver, gente. Me cago en 10. A ver. Gente, yo lo veo igual. Tengo que haber fallado aquí, ¿eh? Tapado. El remache este coincide. A ver si coincide este remache. Sí, tío. Eso está bien. Vale, estos dos. Tapados, estos dos abiertos. Estos dos tapados. Estos dos abiertos. Y coincide con las cositas estas, tío. Esto de aquí. Vale, el de abajo. Vale, abierto, tapado. Y aquí hay uno aquí abierto, ¿vale? Y aquí se ve un remache aquí detrás, ¿eh? Ahí, pequeñito.
Es que está bien. ¿Y este? Y este no se puede mover. Es que este está bien, gente. A ver. Remache, tal, no sé qué. A ver si esto está tapado. ¿Lo que pasa que está en negro? O no, no creo, ¿no? No. Hostia, ¿en qué estoy fallando? Espérate, puede ser que esté fallando aquí, ¿eh? A ver. No, ahí se ve otro remache también, aquí, ¿no? Está bien, tío. No. Es que es aquí, es que no tiene otro. Es que es ese. ¿Dónde estás container, chaval? A ver, remache. Arriba, abajo. Es que está bien, me cago en todo. ¿Qué me estás diciendo que está mal, tío? ¿Qué es lo que está mal? No sé, tío. A ver si hay algo más que estoy fallando. Mira, aquí se podía ver el número, gente. Se hacía así. Ah, pero el otro no me deja, ¿no? Soy gilipollas. Vale. Nada, no hace más caso. No sé qué estoy haciendo mal. Something's wrong. Hostia, pero es que no sé lo que está fallando, tío. Voy a hacer un pis. No sé qué está fallando, ¿eh? Bueno, gente, no tengo ni pajolera idea, tío, de cómo hacer esto. Vamos a ver. Vamos a guiarnos por el esquema, ¿no? A ver en qué estoy fallando, gente. Claro, esto a lo mejor tiene que corresponder a la parte de abajo. Exactamente. ¿Veis? Este tiene que estar abierto. Pero aquí no está abierto. O no se ve. O sí que está abierto, tío, pero no se ve, tío. A ver. Fijaos que aquí, en el esquema, esto está abierto. Vale, y creo que coincide con esto. Entonces, este...
¿Es este? Es ese. Es que no se ve una... Creo que es ese el único que está fallando. A ver. ¿A qué es ese? Creo que sí. No suena bien. Era ese, tío. El de abajo del todo que no la veía, tío. Right. Okay. I think this is the last one. That's right, Kate Walker. You have to go back and activate the piano on the square like the rector asked you. Vamos a ver. Sí, costó, ¿eh? A ver, estamos haciéndolo bien. Digo, no puede ser, que algo falla, algo falla. Digo, no sé qué pasa. Claro, se habías dejado uno ahí, tío. No se veía, loco. Vale. All the mechanisms on the square are working. Vale, guay. Just need to deal with the piano now. It looks like this wheel is designed to activate the piano's engine thanks to the dynamo effect, Kate Walker. Then I guess I'm gonna have to put my thinking cap on again. Fíjate que no hemos acabado, que queda lo más difícil, gente. Queda lo más difícil. Vale, pero todavía no podemos tocar ni nada de eso, sí. I can't play. The engine is off. El piano Resident Evil. Igualito. Que ahora tocamos al claro de luna. ¿Eh? Vale, puedo mover todo esto. Vamos a ver. ¿No puedo volver ahora? Hostia, no puedo volver, gente. No puedo volver. ¿Por qué, eh? Bueno, tendría que estrujarme los sesos, como dice este. That doesn't work. That doesn't work. Vale, se ha abierto algo abajo. ¿Dónde? Aquí. Taburete. I can't play. The engine is off. Voy a coger el mando, a ver si con el mando me aclaro más. A ver. No, más suave también. A ver. Hemos abierto algo, ¿no? Un mecanismo en algún sitio, ¿no? Al tocar la tecla se ha abierto detrás o delante. ¿O qué? ¿Qué he hecho? ¿Habrá abierto algo en otro lado? That doesn't work. No. Es que cuando toca el piano se ha abierto una compuertecilla, ¿no? Pero había como algo ahí, unos botones o algo. ¿Es esto? Espérate, ¿esto se puede tocar? No, las cosas de aquí, ¿no? ¿No puedo interactuar con esto?
Ah, con esto sí. Espérate. I need to find a way to activate the piano. Vale, eso ya lo sabemos, tía. Vamos a ver. Toca el himno. Tiene que haber algo por aquí con lo que tengo que interactuar, pero no sé lo que es. No lo veo, tío. Es que solo veo la palanca, tío. ¡Ey! Aquí, tío, joder. Esto es lo que he visto antes, me cago en 10. Está escondido ahí la mierda esa. A ver. Ah, no se mueve. Bien. Poor little thing. There is no need to get sentimental, Kate Walker. The automaton was made for a specific purpose. It has no notion of sentiment. Indeed, I would go as far to say that it was a basic monofunctional automaton, unlike some of us more evolved automatons, built to serve several purposes. Vale. Broken. Bien. ¿Algo que no sepa? Broken. Un autómata roto. ¿Y qué hacemos? ¿Tenemos que encontrar un repuesto o algo, ¿no? ¿O qué? Sí, necesitamos encontrar algo. ¿Te meto ahí, Oscar? Wait, Kate Walker, I am a highly evolved automaton. Yes, and built to serve several purposes. Off you go now. ¿Que lo he dicho de coña? Lo he dicho de coña, tío. Te lo juro que lo he dicho de coña, ¿eh? Ah, claro, corre como un hámster. I see. Este Syberia no venía hablando español, no, tío. Any of your irritating habits, Kate Walker? Look on the bright side, Oscar. Thanks to you, the piano works now. Well, hurry up and make use of it like the rector said. A ver, es un autómata, no te puedes cansar. A ver. Bueno, otro copyright. Menos mal que no tenemos que tocar nosotros. Si no, hasta luego. No, los pelos de punta, y todo bien.
Everything all right, Kate Walker? It's the same. Exactly the same. I beg your pardon? The song I just played with the automatons, Vaghen's hymn, it's exactly the same melody as the one my mom's music box used to play. I used to listen to it all the time when I was a kid. We never did find out what it was. And finding it today represents a major breakthrough, because? Because it means that there must be a link between Vaghen, my mom, and probably Dana, too. Dana, who looks so much like me. ¿Será su abuela? A family connection then. ¿O bisabuela? I don't know, but it's possible. And you can be sure as hell that I'm gonna find out Tiene que as ser soon as familiar, I've picked porque up si se Dana's parece. trail again. Come on, Oscar. Our dear Mahler owes us a file. Did I already mention how humiliating I think this is? Oh, you did, Oscar. You did. Qué grande. Ya vamos viendo conexiones. Coja la ficha de Dana. Vale. Thank you. Thank you. I enjoyed your concert so much. Now I can retire fulfilled. Glad to have been of service. I believe you have a file for me. Of course, of course. Here it is. Dana Roze, just like you asked. Thanks. At last. Vale. Ficha de Dana. A ver, observar. Dana's home address in 1937. A detached house, it seems. Number 20, Brücke del Nebel. The Bridge of Mists, huh? Claro, pero Found ¿podía what you were observarlo looking todo? for? I think so. Well, thank you. No me ha dejado And observar. goodbye. ¿Habían varias cosas para No, observar? thank you, Fraulein. Ah, me lo llevo, ¿no? Vale, vale, vale. Usa el tranvía para ir al puente de la niebla. No. Ficha de Dana. Vale, es que había varias cosas que me salían aquí, ¿no? Ahora ya no puedo ser... ¿No? Me ha parecido que habían varias cosas. 20 Bridge of Mists. Pues no. Dana's address in the 30s. Vale. Nada. A ver. Vale. Es que estoy viendo a ver hasta dónde llegamos. Así. Creo que lo de la derecha no está sin leer. Estimada señora Olivia, espero que se encuentre usted bien. He de admitir que su última carta me ha generado cierta confusión. Si mal no he entendido, la señorita Walker la llama unos días antes de mandarla. ¿Es así? Me parece deplorable que se haya vuelto a negar a comportarse de forma razonable y que haya recurrido a la hostilidad. Comprendo perfectamente sus reservas a la hora de intentar llevar a la señorita Walker de vuelta a Estados Unidos. ¿Se puede ayudar a alguien que no quiere ayuda? Hay un número máximo de veces que puedes aceptar que te rehace la persona a la que intentas ayudar. Le digo muy en serio, Olivia, que estas son preguntas muy válidas y que me las hago muy a menudo. ¿Acaso no me han tratado también mal hostias, que esta letra, tío, me gusta leerla, tío. ¿Acaso no me han tratado también mal a mí, tanto la señorita Walker como sus compañeros de viaje? Lo único que quería era ayudarla. No obstante, es importante poner las cosas en perspectiva. Kate Walker no solo llora la pérdida de su madre, sino también la de sus amigos Katyusha y Oscar. Quién sabe qué horribles recuerdos le atormentan cuando está a solas por la noche. Sospecha que son esas emociones las que hacen que se muestre hostil con aquellos que tan solo le desean lo mejor. ¿No sería eso lo que le pasó cuando la llamó en plena noche?
Así que, con el debido respeto, no puedo dejar de buscar a la señorita Walker. Supongo que es una pena que deba seguir adelante sin el apoyo económico tan generoso que me prestaban su marido Dan y usted. La última pista que conseguí indica que Kate Walker acudió a la Academia de Música y, por tanto, hoy iré allí a ver si la encuentro. Y nada, Academia de Música. Vale, pues nada, vámonos. Siguiente parada. La casita de Dana. Y para que me voy. Qué bonito, ¿eh? Para otro lado. Ahí estamos. La vieja casa de Dana. Vale, otoño de 2005. I say, this is a very unpleasant way of traveling, Kate Walker. I know, Oscar. I promise I'll let you out as soon as possible, okay? Se ha quedado flipada esa. Dice, ¿con quién está hablando? Qué chulada, tío. El diseño artístico, tío, es increíble. Okay, tío. Oscar. Now we have to find Dana's old house. Do you recall the number, Kate Walker? According to her registration form from the Music Academy, it was number 20. Vale. ¿Le da igual que baje por ahí que por aquí? O... The bridge is exactly the same as it was back in the 1930s. Except that it's cleaner. It looks almost new, as if it had been renovated. Vale. Entérate de las últimas noticias de Vaghen. Vale, eso es el opcional que tenemos. Extra, extra. El 13. El 15. Vale. Luego, ¿cuál viene? El 17. Entonces tenemos que cruzar la acera. Dos pares a la derecha.
usar? Esto me suena de algo, ¿no? Del 1, ¿no? Impossible. Ya. I am sorry, but there is nothing I can do for you here. No tenemos nada. Vale. Espera, a ver si va a ser esto el 20. Señora, me está molestando. No, aquí son los impares, gente. Sí que hay niebla, ¿sí? Introspección. So this is where Dana grew up. I wonder if she'd recognize the town of her childhood today. I think she would. That is, if she's still alive. The musical square looks like it's turned into a tourist trap, whereas in the Bridge District, it seems like time stood still. It's quite eerie, really. Like if the neighborhood were artificially frozen in time. Me quedo embobado, tío, mirando. Lo juro, Dios, brutal, tío. Imaginaos tener ahí un balconcito de esos, tío. Brutal, Souvenirs here look more upmarket than the ones I've seen elsewhere. Ya, venga, a lo mejor estamos aquí en el número 20, ni me he entrado, Ojo. Míralo. Es el número 20. Espérate. Quiero hacer otras cositas primero. 22. Hola. Quiero ir para la derecha. No me deja. Oh, espérate, ¿se puede o no? No. No pasa de ahí, vale. The house is somewhere on the bridge, so there's no point looking anywhere else. Vale. Simplemente estoy explorando. Déjame explorar. Vale. In loving memory of all those who lost their lives that terrible night. Some of the names are covered up with dirt. How could I clean it? Oscar, limpia. I doubt I can be of any assistance here. A ver, no tengo nada con que limpiar esto. Un trapo o algo. No voy a limpiar con esto. Work. No, I don't think so. It won't work.
Some of the names are covered up with dirt. How could I clean it? Vale, necesitamos algo para limpiar esto. Aviso de tormenta. A todos los habitantes de Vaghen se espera que una fuerte tormenta azote la ciudad a partir de esta tarde y a lo largo de toda la noche. La municipalidad recomienda a todo el mundo permanecer en sus hogares con las presiones totalmente bajadas, así como cancelar o posponer cualquier plan en el exterior. Todas las actividades culturales al aire libre, sobre todo las que se celebren en el Dombre y las montañas circundantes, quedan prohibidas por decreto municipal durante 24 horas prorrogables. Ayuntamiento de Vaghen, Concejalía de Turismo, Ocio y Cultura. Ok. Vale. Vale, pues aquí abajo solo está esto, al parecer. Qué guapo, tío, los molinos estos, tío, de agua. Vale, aquí sí que hay como una entradilla ahí, pero no me deja. La perspectiva no me deja entrar aquí. Ahora sí. A ver. Ah, pero no hay nada, vale. Es que cada vez que cambias de sitio te cambia la perspectiva, tío. Cada vez que vuelves o algo de eso, quiero decir. Cada vez que cambias de sentido y todo eso. Esto es lo que hemos visto antes. Esto pues será el número 18. Vale. Tenemos que enterarnos de las noticias, gente. De Vaghen. A book about Vaghen's history during the war. Maybe it could be useful later. Bueno, es que aquí me va a decir el número. Bueno. ¿Tengo que buscar un kiosco donde hayan periódicos o algo o qué? No sé. Vale, aquí no se puede pasar más, o sea que... A ver... Y por aquí no puedo pasar, ¿no? Vale. Vale, 17. Lo hemos visto antes. Souvenirs. Vale. No tengo nada. O sea, a Oscar lo he intentado meter ahí, ¿no? I was not conceived to perform this function, Kate Walker. Vale, ya me ha cambiado otra vez la perspectiva y me están liando. Espérate. ¿Y cómo me han traído las noticias? Las últimas noticias de Vaghen. ¿Lo de la tormenta no sería una última noticia? Vale, aquí como un andamio. A ver si puedo subir por algún lado. A ver, está esta parte en construcción. ¿Vengo de ahí abajo? Sí, ¿no? Vale, por esta parte no puedo entrar. A ver. Por aquí no puedo pasar, ¿verdad? Están los setos estos. Y por aquí... No se puede pasar. Vale. No puedo pasar. Hostias, pues me acabo de quedar a cuadros. Entrate de las últimas noticias de Vaghen. ¿Cómo hago yo esto, tío? A book about Vaghen's history during the war. Maybe it could be useful later. ¿Cómo podría hacerlo, tío? Es que no hay nada más, tío, por aquí. Voy a subir a la parte del tranvía. Aquí solo me deja mirar, gente. Es que no hay nada más, tío. Aquí no hay nada.
Nada. Pues lo de la... Esta vez sí que no tengo ni puñetera idea de cómo hacer el objetivo secundario ese. Gente. Lo de entrarme en las noticias de Vaghen, tío. Esto lo único que me marca son los números de las puertas. No me dice nada más, tío. Qué extraño, ¿no? A ver, está este señor autómata que a lo mejor te dice alguna noticia o algo, pero es que como tengo que usar algo, pues es que no tengo nada para usar aquí. Ah, espérate. Se me ha ocurrido una cosa. Oscar. Guapo. Espérate. Aquí. ¿Y si quito la llave? Observar. I'm so glad he's back. No. I'm so glad he's back. I'm so glad he's back. Coño, calla. How is your research going, Kate Walker? It's all very humiliating for a sophisticated automaton like myself, you know. El compañero más fiel del mundo por ahí a la izquierda. I'm counting on you to transplant my mechanical heart as soon as we come Es que across quitamos la llave. XZ2000 Es automaton. como matarlo. Momentáneamente. No puedo. Digo, a ver si puedo coger la llave. Ficha de Dana, cartera, caja de música. Es que no puedo usar nada, gente. Realmente. Espérate, que mire esto bien. Es que solo deja usar. Better try something else. Kate Walker. Wrong one. Ah, coño, confundía con moneda. Esto con las huevos. Me cago en la leche. Yo me pensaba que tenía que meter aquí algún mecanismo de algo. Yo qué sé. Vale. Vale. Recuerdo barato. Whoa! That's one shrill version of the hymn of Vaghen. One thing's for sure, this souvenir wasn't made in Vaghen. Callar. Vale. ¿Tendré que seguir comprando? Ah, no. Vale, pues ya estaría. Simplemente tenía que gastar una moneda de la cartera, tío. Como hicimos con el mirador ese, tío. El catalejo ese. Del mirador, del refugio. Vale. Necesitamos un trapo. Por eso lo podemos encontrar luego, supongo. Vale, pero lo de la historia de Vaghen, tío. No, esto no. Es que podrían haber hecho mejor esto, porque parece que está señalando uno y está señalando el otro. A ver, esto lo único que puedo hacer es ponerlo en marcha, ¿no? Ojo. One thing's for sure, this souvenir wasn't made in Vaghen. ¿Qué pone? Made in ¿qué? ¿Dónde? Argengal. ¿Qué está eso? Pues nada. Reproduce el himno de Vaghen. Bueno, lo intenta. Bueno, gente, no sé cómo conocer las últimas noticias. Vamos a entrar en la tienda. Es que a lo mejor no es aquí, a lo mejor han cambiado los números. Sí, porque es que no veo nada más. Mierda, la hemos jodido, ¿no? Old house. Ah, no. Vale. Todavía está el opcional. Es que el opcional a veces que continúa. No... Quiero decir, que no se acaba cuando hago el objetivo que me está marcando. ¿Entendéis lo que quiero decir? Ah, porque ahora sigue activo, ¿veis? Trate las últimas noticias de Vaghen. Habla con la vendedora de la tienda de Hegel. Vale.
Guten Tag, Fräulein. Guten Tag. All our gifts are handmade by craftsmen in Vaghen. Vaghenies. Recuerdo local. Made in Vaghen. ¿Seguro? A ver. Made in China. No te engañen. Que no te engañen. O en el otro sitio ese que hemos visto. Argan no sé qué. Oh, como molan las cosas esas. A ver. Ah, no, era un defecto gráfico. Pensaba que era una bola de esas con la electricidad. Siempre he querido tener una bola de esas, tío. I would have preferred it to still be full of paintings, I think. Que actúan como la torre de Tesla y todo eso, ¿no? Tengo que mirar en Amazon a ver si hay alguna de esas, tío. Like. En Amazon seguro que la encuentras, tío. On holiday in the region, Fräulein? Just passing through. Well, welcome to my little gift shop. Frau Heigl at your service. I noticed you were looking at a souvenir, Fräulein. Yes, you have a wonderful choice here, Frau Heigl. Your shop is beautiful. Thank you. All our souvenirs here are pieces of craftsmanship, as we like to say. All by local craftsmen. Do you wish to buy the souvenir, Fräulein? Well, I'm actually looking for someone, not something. Someone who used to live in this house, and I was wondering if you could help. Well, there were quite a few owners before I bought the shop last autumn, so I can't really... So her name was Dana Roze. She lived here before the war. I was hoping to find some kind of trace of her here, so I could continue my search. I see. Well, I have heard of the Roses, but I can't say if there's anything left of them inside the house. But don't you live here? No. My husband and I live in the suburbs. You see, the bridge was sacked just before the war, during the pogrom against the Vagrants. Oh, truly awful events. And then the neighbourhood was bombed, just after the war during the liberation. And many of the houses were damaged, including this one. They were hastily renovated after the war, but they remain mostly derelict. El pogromo. Pogromo. You mentioned a pogrom against this neighborhood's vagrant community. Can you tell me more? As much as anyone who knows anything about Vaghen, I guess. It happened in 1938, if I recall ¿Pogromo que correctly. tendrá que ver algo con el progreso? A few months after Austria and Ostertal were annexed by the Brown Shadow. What happened? Well, the Brown Shadow organised riots against Vagrants on false pretexts. It led to pogroms throughout all the annexed countries, including this house. Were the Roses home when it all happened? Like I said, Fraulein, I don't know, but I hope not. Los daños. Well, it doesn't look like the house was damaged from what I can see. Your shop is charming, and so is the rest of the district. Thank you. That's because after the initial renovation, the council financed major rehabilitation work on the facades. But if the truth be told, they left the proprietors to foot the bill for our interiors. That's why my husband and I had to spend all our savings so that the shop interior shows the same high standard that we demand of our suppliers. That's a shame. Yes, and if the council persists in refusing to help fund the renovation works, there won't be any residents left on the bridge, let alone independent quality stores like mine. There'll be nothing left but bland franchise stores, like the one further along the bridge or on the musical square. So between the pogrom, the bombing, and the whole house being renovated,
There's little chance of me finding any trace of the roses. It's not quite like that. To be honest, we didn't have the funds to renovate the rest of the house, so we used the upper floors for storing. Really? And now that you mention it, I do recall coming across old photographs from before the war, here and there in the house. The successive owners didn't want to throw them out, and I suppose they must have left them there. Would you mind if I went upstairs to take a look? Unless you would kindly bring the photos down yourself. Well, I can hardly leave the shop unattended while I go... I don't even know you, Fräulein. I see. In that case, would you mind if I had a look upstairs myself? Don't take it personally, Fräulein, but I don't know you enough to trust you. I'm very sorry. Déjale algo de aval. Now, if you'll excuse me, Fräulein, I have a customer. I conjecture that you were inefficient in trying to persuade the shopkeeper, Kate Walker. How are you going to access the upper floors now? I don't know, Oscar. By getting creative, I guess. I conclude I can trust you on that score, Kate Walker? Vale. ¿Y cómo se accede al piso de arriba? It's right in Frau Heigel's line of vision, too. I'm gonna have to draw her away if I want to sneak through that service door to the upper floors. Vale, hay que alejarla de allí. Sí puedo pasar, claro. Sorry, but you'll have to wait your turn, Fräulein. Si no compras nada, tomas por culo. Rompe esto. No. Y si tocamos el himno ese, asqueroso. Bueno, asqueroso no es el himno, pero que quiero decir que suena estridente, ¿no? En el objeto. Es esto, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. No pasa nada, ¿no? A ver. Mira el teléfono este clásico de este de aquí. Habrá que hacer algo fuera. ¿Cómo la distraemos tanto? ¿Cómo la puedo distraer? No veo nada. A ver. ¿Con Oscar? ¿Correteando por ahí? ¿Lo suelto o algo? A ver, espérate. No sé. Yes, Kate Walker? No puedo hacer nada más. Kate Walker? Would you mind using a bigger bag in the future? Tenemos la ficha de Dana, la caja de música, la cartera, recuerdo barato. Vale. Ey. Esto no... Es que estaba viendo el hueco. Esto antes no se podía hacer, ¿vale? If I could manage to draw Frau Heigel this way, I'd be able to get through the service door and to the staircase without her Eso es noticing. un runaway. But how? Como digo yo. Un runaway lo llamo yo.
pues cuando en una aventura gráfica, cuando hay algún sitio, objeto, lo que sea, que no podías usar y luego sí, ¿vale? O sea, que pasa desapercibido al principio, que no te sale, ahora como ahora. Esto no estaba, ¿vale? Y lo llamo Runaway porque en la saga Runaway se usaba mucho ese tipo de sistema, ¿no? Para acceder a terminar los puzzles. La tenéis entera en mi canal de YouTube, por si la queréis ver. La saga completa de Runaway. Bueno. Oscar. I'm afraid you are mistaken, Kate Walker. Pues ponemos la cosa esta que hemos encontrado, ¿no? La que hemos comprado, mejor dicho. Qué disimula. La verdad que la animación está bien hecha, ¿eh? No me jodas que no funciona. What's that awful noise? Excuse me, sir. Qué disimula. Que van a pillar. Mira qué manda. Ah, there it is. How awful. That certainly doesn't belong in my shop. We don't sell such cheap and tacky items. Bueno. Great. I don't think Frau Heigel's noticed a thing. Why don't you try to locate Dana Roze's room, Kate Walker? Then you can look for more clues about her. Good idea. Let's just hope Frau Heigel won't come up. Vale. Cuarto de baño. Oh. La casa tras el bombardeo. Joder. This photo shows the house partially destroyed. Must have been taken after the bombing that preceded the liberation of Vaghen. May 1945. Bueno, no puedo inspeccionarlo, pero lo pone. Era mayo, ¿no? Mayo en inglés es May, pues May será en alemán, no sé. Vale, esto será el almacén. Bueno, donde viene el almacén. This is where Frau Heigel must take her breaks. Los Roze y los Zimmer. In remembrance of the eternal bond between the Roses and the Zimmers. Signed, Adam Z. De Zimmer, ¿no? De Zimmer. ¿Y es ella una Zimmer? It's dark in here. Hardly surprising with those windows boarded up. More stock for the shop.
toca, güey. Joder. Que mires. ¿No dicen que mirar en un espejo roto trae mala suerte? A ver. Hola. Ahí. Nothing of interest in here. ¡Palomilla! Cuidado que hay un agujero en el suelo, A ver si te va a caer. A double bed, plenty of space. Must have been Dana's parents' bedroom. So where's Dana's room then? The number of rooms don't add up. Mira. Just what I needed. Sí, pero ¿cómo accedo yo ahí? Si es desde abajo. Pero es ¿cómo puede ser? Si en la habitación de abajo... Ah, estará la estantería, ¿no? ¿No? Encima de las estanterías, ¿no? Que hemos visto de abajo. Just what I needed. Claro, tiene que ser eso, vale. Ahora que sabemos que está ahí la podremos coger. La familia Roze. A family portrait. That must be Dana with her parents. Vale. No puedo pasar por aquí, ¿no? Nada, que pobrecillo los padres que tienen que subir 2 pisos, me cago en Dios. A dormir, macho. Qué tipo de casas más raras, ¿no? ¿Puedes seguir subiendo? Sí. It's been bricked up. Most likely during the post-war renovation works Frau Heigl spoke of. Vale. Tenía que entrar por otro sitio, coño. No, da igual. Vale. Podremos echar un vistazo aquí ahora, ¿no? Dana en su habitación. Huh. The bedroom in the background of the portrait must be located in the attic. According to the light and the clock behind Dana, her room must face north. Cojones, vaya detective. That's it, Oscar. I think I know where Dana's room is. Enlighten me, Kate Walker. Well, one of the photos shows a bedroom that's not on the second floor, right? And we know that the staircase was bricked up during the renovation and led to another floor. So that's got to be where we'll find Dana's missing bedroom. It seems plausible, indeed. It does. And if we're lucky, the room might be pretty much like Dana left it all those years ago, and potentially with clues to put us back on her track. I've just got to find a way to get to that third floor bedroom.
Seeing as you failed to create a positive bond with Frau Hegel, the next rational step would be to take a look outside the building, Kate Walker. You're right, Oscar. Let's go and see. Sí, bueno, no, como no tienes abajo la pared tapiada, no... Vamos a ver. Ahora que no nos pillen. Imagino que estáis esperando así, brazos cruzados. Cucú. Bueno. Ahora dirá, ¿o está usted por aquí todavía? ¿Qué hace por aquí? ¿Eh? ¿Hablo con ella o no? Venga, voy a hablar con ella. O sea, mal educada. I'm sorry I couldn't help you, Fraulein. Vale. Como si nada, ¿no? Hemos estado ahí media hora arriba. Y de repente aparece por ahí. Bueno. Yo le hubiese preguntado, ¿no? Hubiese sido la dueña. ¿Qué hace que usted aquí todavía? Vale. Ajá. Escaleras de incendios. Oscar, I need your opinion on this. Ah, that's better. Looks like that fire escape staircase serves every floor of the house. That is correct, Kate Walker. Perhaps you should find a way to use it. Todavía no consigo un paño para limpiar lo de... el muro ese de los caídos, eso. Bueno, el monumento. Better try something else. Estoy mirando a ver qué. No sé. So what do you think, Oscar? I think I would have liked a body with longer front legs. I was talking about the window up there. Must be Dana's room, right? Oh, of course. There is a high probability that you are not wrong, Kate Walker. Vale, ¿qué hacemos? Looks like the staircase serves every floor, including Dana's. I conjecture that you are probably right, Kate Walker. The second floor windows will be of no use to reach the staircase. Vale. Las del primer piso. Está tapiado, ¿no? Well, we can't get to the staircase from the first floor windows. Indeed, Kate Walker, all the windows you could have used are obstructed. The ladder to the first floor is up. It's too high for me to pull down. No parece que haya nada más. A lo mejor no tengo que hacer nada más, es solo informativo esto, no sé. Bueno, no puedo salir. Vente. Hay que hacer algo. Sí o sí. Voy a coger el ratón. A ver si con el ratón
Moviendo así encuentro alguna cosilla por ahí, a ver. Aquí no había visto, no había mirado esto. Looks like there's a mechanism up there to lower the ladder. Tendré que ir bajando y subiendo. Tubería. That drain pipe leads to a ledge that leads to the staircase. According to my calculations, the drain pipe will not hold you, Kate Walker. And even if you were lighter, the ledge is too narrow for you to stand on. Hey, are you trying to tell me something, Oscar? Yes, you are too heavy and too wide, Kate Walker, for the ledge. ¿Y tú? Gee, thanks, Oscar. So basically, it's not going to be easy to use the staircase to get to Dana's room. There is no other way. Access is denied from inside the first and second floors, and the third floor stairwell is bricked up. The fire escape staircase is the only possibility, Kate Walker. But you cannot climb up the drain pipe because of your weight and size. I heard you the first time, thanks. You are welcome, Kate Walker. So, the only way up is by the fire escape staircase, and that means lowering the ladder from the first floor. A ver. A usar la tubería, Oscar. Usar la tubería, Kate. Entrar. Well, in that case, there's only one solution. As you're so light and slim, Oscar, you'll have to climb up the drain pipe and walk across the ledge for me. Then you just need to activate the mechanism to lower the steps so that heavy me can take the staircase route. I was not made to climb up drain pipes, Kate Walker. I am a precision-made automaton. Come on, Oscar. You saved the day more than once at Baranor. It must be second nature by now. But how can I lower myself to scurrying like a rat? Because you're a fine fellow and my faithful friend? Hostia. Kate Walker, help! I believe I am stuck here. Vale, a veces podrás cambiar entre Kate y Oscar. Vale. Stay calm, Oscar. I'm coming. Climbing like a common squirrel. This is a disgrace. Everything okay up there? Yes, Kate Walker. I just need to... Ah! Hang on tight, Oscar. Oh, I am, Kate Walker. Believe me, I am. You gotta jump now, Oscar. Hurry! Well done, Oscar. Glad that you're safe and sound. I guess that's one way of putting it, Kate Walker. I'm also glad you haven't lost your positive attitude. That useless body. Now I must find another way. And climbing up all over again. Be careful there, Oscar. Ostras. Madre mía, ¿dónde va este? ¡Ay! Oh dear, that can't be good. Oh dear. Now, Miss Pigeon. Madam Pigeon, then. I beg your pardon.
Now, Madam Pigeon, would you be so kind as to make way? I guess I'm going to need help here. Kate Walker, I'm going to need you. How am I supposed to get rid of that pigeon? Esto de aquí, un montón de cosas nuevas. Looks like the residents on the bridge are pretty mad at the town council. Llamamiento a todos los residentes y minoristas de Vaghen. Abad nuestro puente de la niebla por dentro y por fuera. Desde el abajo firmante Comité de Bienestar del Puente de la Niebla, por la presente protestamos contra la política del ayuntamiento de convertir Vaghen en una ciudad museo. ¿Cómo lo están llevando a cabo? Cediendo financiación pública solamente para reformas exteriores, con el objetivo de atraer el mayor número posible de cadenas de bajo coste. Esta política injusta va en detrimento de los propietarios, del pequeño comercio y de los artesanos del distrito del Puente de la Niebla. ¿Por qué debería preocuparnos? ¿Por qué los propietarios del distrito del Puente están teniendo que vivir y trabajar en condiciones insalubres, a pesar de las repetidas peticiones que se hicieron del ayuntamiento para crear un programa de financiación más justo que cubra las reformas interiores? Si permitimos que el ayuntamiento continúe con su política injusta, pronto no quedará ningún residente en el distrito del Puente, solo quedarán fachadas bonitas, cascarones vacíos y tiendas de recuerdos baratas. ¿Qué se puede hacer al respecto? Para conservar nuestro espíritu comunitario y el pequeño comercio que vende auténtica artesanía de Vaghen, le solicitamos al ayuntamiento que cree urgentemente un programa de financiación para las reformas interiores que priorice a los vagueníes. Cabe destacar que la única financiación para reformas interiores del distrito del Puente data de justo después de la Segunda Guerra Mundial. Se llevó a cabo de forma apresurada tras la destrucción parcial del puente durante la liberación de Vaghen. Hoy, la inmensa mayoría de las propiedades del puente no son habitables. Únete a nuestro grupo de presión en pro de la financiación para las reformas interiores de los edificios históricos del puente. Concentración en el ayuntamiento lunes 21 de noviembre a las 10 de la mañana. Debemos proteger la comunidad y salvar la vida de nuestra hermosa ciudad. El Comité de Bienestar de los Residentes y Minoristas del Puente de la Niebla. Todos esos, gente. Ahí estará pues nuestra amiga Hegel, ¿no? Angela Hegel. Es que me acabo de dar cuenta antes que lo de Frau es como señora o algo así, ¿no? Y Fräulein, no sé, como señorita. ¿Podrá ser así? No sé si lo he deducido bien. No sé alemán. Para solicitar más información, escribiendo tal, número tal. El número de teléfono no me lo voy a apuntar, no que no me haga falta. Protests in the neighborhood and a big storm coming tonight. Hemos hecho lo secundario. I sure wouldn't want to be in the mayor's shoes right now. Anyway, I'd better focus back on Dana. Claro, lo de la tormenta era una cosa y esto es otra. Una piedra. Madre mía, vandalismo. I can't throw it at the pigeon, but maybe I can use it some other way. Vale, la paloma está ahí, puedo tirarla al lado, yo sé, aquí. Asustarla. Made our point, I guess. Now, maybe this body will be useful in the end. ¿Qué haces? Ahora. Arreglado. Gestionado. Locked, of course. Vale. Habrá que romper el cristal. Pues supongo, si no, ¿cómo vamos a entrar? Kate Walker, if I were meant to be used as a cannonball, I would have been given a fuse. This is highly irregular. Tuck your head in, Oscar. 1, If Hans Vorarlberg could see me now, 2, how... 3. Undignified!
my. Oh my. Really? Is this any way to treat an intelligent automaton? Really, if Mr. Vorarlberg could see me now... He would say, "You've saved the day again, Oscar. You've exceeded all expectations by far." Okay, let's try and find out what became of Dana after she left the refuge. No doubt about it, this must have been Dana's room. A part's missing. Boceto extraño, parte derecha. Junta tenía más de lo que pensaba escribiéndome recordatorios. Ah, no le puedo dar la vuelta. It's from the Music Academy. Diploma, ¿no? Music symbols, but they don't seem related to the diploma. It's from the Music Academy. ¿Puedes andar un poco más? Lo agradecería. A ver. Voy a coger el ratón, gente, no me deja. Es que no me deja poner... Ah, vale, que se hace desde el otro lado. Creo que sí. El ratón para interiores. Y el mando para exteriores. Can't reach it. Can't be that heavy. Vale, debe ser el otro trozo que nos faltaba. That's better. Ok. Ahora que lo pienso, Junta tenía más influencia sobre mí de lo que pensaba. He acabado escribiéndome recordatorios como me sugirió. Vale, y el boceto extraño pues marca... Esto es como una pieza dentada y marca pues un lateral. Ese es el símbolo de los malotes. Gente, ese perepe grande. Muchas gracias por la raid. Grande. The room was ransacked and pillaged during a pogrom of the Brown Shadow, I guess. God, I hope Dana was away that day. Bienvenido, Perepe. Y a los que vais entrando por parte del canal también de Perepe. Buenas, Joma. Tal. Ay, ¿qué tal ese de las sofás 2 en modo realista? Podéis pasar por el canal de Perepe, que es un gran amigo. Y ahora le está dando cañita al de las sofás 2 en PS5 en modo realista. Vale, a ver, ¿qué tenemos? Digo, hostia, ¿este quién es? Es el espejo, tío, se está ahí reflejando ahí, tú. Bueno, a ver. Una combinación, loco. Aquí como unas teclas musicales. Hemos visto que en el cuadro había algo, ¿eh? Aquí en el boceto extraño, no. ¿Dónde estaba eso? ¿No lo he cogido? No lo hemos cogido. Estaba aquí entonces. Espérate. Espérate. I don't think it's a good idea to venture this way. Vale, vale, vale. ¿Dónde he cogido eso? Que he mirado antes. ¿Era una foto? ¿Qué era? A ver, no sé. Me había frito. Pero se puede pasar. Es que esa dificultad es tocha, tío. Ah, era esto de aquí, creo. A ver, espérate. No sé. Hostia. Espérate. Para. A ver. Joder.
¿Dónde está eso que he mirado, tío? Ah, estarán objetos, estoy en documentos. Claro. Vale, esto. Music symbols, but they don't seem related to the diploma. Bueno, a ver si me aclaro yo con esto. Hombre, el puzzle que hemos hecho antes de los autómatas del distrito musical. Esa ha sido la leche, ¿eh? Vale, ahí. A ver, esto. It's blocking it. Vale, y esto y esto. Ah, mira, la rueda dentada. The wheels on the lock seem to have different heights. I wonder why. Ajá, diferentes alturas. It won't open. I'm pretty sure I've collected all the clues I could in the room, though. I should take a look at the documents and items in my diary. Vale, vamos a verlo. Hay 3-5. It's from the Music Academy. 1, 2, 3, 4, 5. Este está borroso. A ver. Como si fuese un 9, ¿no? Esta última, una corcheada. Es que no tengo ni idea de música, gente. Osiris. Vale, a ver. Será esta, ¿no? No, esta, vale. No es lo mismo. ¿Ves? Como no entiendo de música, gente. Esta no se ve igual. Cojones. Pues esa tiene que ser. Vale. Vale, esto pues... Esta. Vale, pues solo falta poner esta, ¿no? Pero creo que lo tengo que dar yo, manualmente. ¿No? Bueno, voy a pasarlas todas, a ver qué pasa. Nada, ¿no? Nada. Está claro que esto no es una nota musical. Vamos a probar eso, por ejemplo. It won't open. I'm pretty sure I've collected all the clues I could in the room, though. Creo que esto tiene que I quedar should aquí. take a look at the documents and items in my diary. Sí. El rojo este tiene que quedar aquí. A ver. Entonces, movámoslo. No. Bueno, a ver, vamos a pasar unos cuantos. Porque va a rotar. Ay, no. Pues no ha rotado, no. 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 Ahí está. It won't open, and yet I'm pretty sure the combination of symbols is right. There must be something else to set with the wheels. Vale. Hay algo que falla. Tiene que ser la combinación esta. A ver. Vale, eso está bien, ¿no? Están 4 juntas. Vale, aquí 2 juntas y aquí una separada. O sea, hueco, una, hueco, 2, hueco. Me lo voy a medio dibujar aquí, a ver si me aclaro. A ver. Sería... Vamos a ver cómo dibujo yo esto. No sé dibujar, gente. Más o menos. Hueco. Y hueco. Vaya mierda de dibujo que acabo de hacer, tío. Te lo juro, Jurado. A ver. The wheels on the lock seem to have different heights. I wonder why. Vale. Estas 4 están bien. Las que están mal son estas, gente. Entonces, ¿cómo hacemos esto?
Vale. No sé ni lo que se ha movido ahora mismo. It won't open. I'm pretty sure I've collected all the clues I could in the room, though. I should take a look at the documents and items in my diary. Vale, es que no sé cuál. He movido. ¿Cuál se ha movido, gente? ¿Esta? A ver. Tres, cuatro, cinco. Sí, es que hay 6 juntas ahora, espérate. Es que no me queda claro. 3, 4, 5. No es que están las 6 juntas. Vale. No es que se haya movido, es que ha salido. Mejor dicho. Vale, porque aquí siguen habiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a coger el ratón. Y esta sola aquí. Y aquí 2 huecos y aquí un hueco. Entonces, esta al moverla ha salido esta de aquí. Vale, pues aquí tengo que dejar... No. No sé. Sí, aquí tengo que dejar un hueco. Ahí tiene... Así está bien. Vale, tengo que dejar un hueco aquí, gente. Esta es la que tengo que dejar libre. Vale. Y si esta corresponde a esta... Vamos a ver. Podría ser esta, la del medio. A ver, vamos a pasar para abajo. Acabo de mover esta. Vale, esa no es... ¿Qué pasa? No pasa nada, ¿no? No pasa nada. Hostia, acaba de salir uno aquí. No quiero que salga aquí, quiero que desaparezca, hostia. ¡Ay! Espérate. ¿Aquí qué pasa de todo ahora? Hostia, este puzzle me va a matar, ¿eh? Ahí, la combinación, por favor. La combinación es esta. La combinación es así. ¿Veis? Por eso sale esto así. I could swear I found the right combination. What else could I set on the wheels in addition to the symbols? ¿Tendrá que coincidir esto? ¿En línea? ¿Veis que algunos están que sobresalen, quiero decir? Es que a lo mejor los símbolos tienen que ir en otro orden, no sé si me explico. O sea, que a lo mejor no tiene que estar aquí en medio. Si no, a lo mejor en la parte trasera, o yo qué sé. A ver. Ojo. No. ¿Cuál he movido, gente? Este, ¿no? Este era... Este. Este puzzle, cuidadito, ¿eh? Vamos a ver. Este era así. Bueno, es que este lo he hecho yo a voleo. Claro. Ajá. Ajá. Creo que la clave es dejar ese, porque ese es el que se tiene que quedar así. E ir moviendo los demás. No me queda otra cosa, no sé. Vale, ese me gusta, como ha quedado.
Ahora tendría que quitar de aquí. A ver. Así como está, tengo que quitar este y este desplazarlo. Este desplazarlo aquí. Quitar este y este desplazarlo aquí. A ver. No. Ay, coño. Estoy delirando ya. Hostia, ahora salió un montón. Otra. Yo creo que a lo mejor tenemos que cambiar el orden. O sea, no sé si me explico. O sea, los símbolos que sabemos, pero no en ese orden en el que están. ¿Me he explicado? Uru. A ver, por ejemplo, a ver. Es que ese no está por aquí, a ver. A ver, por ejemplo, imagínate este aquí. Este aquí. Este no, bueno, no puede ser. Vale, este a lo mejor está bien ahí. Aquí puedo poner otro. No sé. Este, por ejemplo. Y aquí podemos poner... Ni puta idea. No. A ver. Era como el 9 este. Bueno, el símbolo ese que hemos pillado. Este y este. Vale, tengo que aprender los símbolos. Vale. Ok. Vale. Y este aquí. Esto, por ejemplo, podría ser una combinación. It won't open. I'm pretty sure I've collected all the clues I could in the room. Vale, pero creo que así vamos en el camino I should take a look at the correcto. documents and items in my diary. Vale. Vale. La única que hay aquí buena es esa. Gente. La única que hay buena es esa. O sea, esta seguro que va aquí. Aquí... A ver. Aquí puede ser... Es que aquí hay dos iguales, loco. Espérate, anda. Ojo. Eso no lo había visto yo, ¿eh? Espérate, a ver si va a ser eso solo, ya está. Vamos a ponerlo bien. ¡Ah! No. Oh, come on. I'm sure it must be the right combination of symbols. Oh, I must have missed something. Vale, estaba así en ese orden, ¿no? Maybe the symbols aren't the only thing I need to set on each wheel. Sí, vale. A ver... Así otro símbolo igual. Aquí. No. No. No, solo está aquí este. Vale. Vale, aquí está este símbolo. Este que no puedo poner porque ya está en el otro lado. Este tampoco lo voy a poder poner porque está en el otro lado. Entonces podría poner este aquí. Aquí, ¿qué podemos poner? Este, que sería este. Y aquí poner este. ¡Ah! It won't open. I'm pretty sure I've Puta collected madre. all the clues I could in Hola, the Blacaya, ¿qué room, tal? though. I should take a look at the documents and items in my diary. Vamos a ver.
Este... Es que no me acuerdo cuál era, tío. Es que no sé si era este. Espérate. ¿Era este? No, así sale para arriba. Este no es. Entonces, para que saliese bien, era esta especie de B, ¿no? Hostia, ahora no concuerda. Espérate. Vale, ¿cuál era? Porque esta era diferente a esta. A ver, ¿veis? Entonces... voy a poner este aquí. Este aquí. Y este aquí. No sé si hay uno más igual que este. No. A ver. Tampoco, tío. It won't open. I'm pretty sure I've collected all the clues I could in the room, though. I should take a look at the documents and items in my diary. Vamos a ver. Piezas del diario. Notas. No sé si ese es el orden o no. Music symbols, but they don't seem related to the diploma. Vale, es el que está borroso, el que tenemos que inventarnos. Pero yo creo que es la B esa que estamos poniendo. O sea, que está bien. ¿Vale? Y luego el otro documento, que está así. Esto se tiene que ver así, naranja, rojo, o no sea esto. Y te tiene que quedar así. 4 juntos aquí. Aquí un hueco. 2 un hueco. 1 hueco. O sea, un hueco por cada. 3 huecos. Hay que dejar 3 huecos. No puede haber 2 huecos juntos. Y estos 4 juntos. Vaya. Sí, pero es que no me sale mal. Ha dicho, ella está diciendo, creo que lo estoy haciendo todo bien, pero no sé qué estoy fallando. O sea, que no sabemos en lo que estamos fallando, tío. No sé, a ver. Es que, a ver, aquí solo puede estar o esta. A ver si es al revés. Las notas no creo, ¿no? O esta, tío. Es que no hay más. ¿Y esta? Hay otro más también aquí, tío. No me jodas. Me cago en 10. Que no lo había visto yo, sí. It won't open. Vale, I'm pretty sure I've es que collected all the clues I could in the room, había otro though. más y no lo he visto. I should take a look at the documents and items in my diary. It won't Tampoco open. funciona. I'm pretty sure I've collected all the clues I could in the room, though. I should take a look at the documents and Bueno, items in my diary. espérate, porque los tengo mal. Espérate. Los tengo mal, coño. Cojones, ¿dónde está? Aquí, vale. Vale, a ver. ¡Ay! Coño. ¿Este? Es que no. Hay algo que no cuadra. It won't open, and yet I'm pretty sure the combination of symbols is right. There must be something else to set with the wheels. I could swear I found the right combination. What else could I set on the wheels in addition to the symbols? A ver. Es que no cuadra, vale. No hace falta ni que le demos. Es que ya sabemos, la combinación la sabemos. O sea, es que no hace falta ni que le dé. No concuerda, gente. Esta no puede ser. Tiene que ser esta por huevos, tío. Para que se vea esto así, tiene que ser por huevos. Y esta hay que esconderla. Esa no. Amigo mío. Vale. Al parecer tiene que ser... Es la única en la que sale, ¿no? Salen algunas más, vale. Es que a lo mejor me estoy confundiendo yo, no sé eso. No, ahora sale por otro lado. Ahora por aquí.
Es este. Vale, a ver. ¿Qué puedo cambiar, tío? Que la solución es que tiene que estar estas tres. Porque aquí hay dos iguales y aquí también hay dos iguales, pero no hay más. Y en esa sí que hay varias. A ver. Aquí está esta también, espérate. Hostia, ahí está, ¿cómo? Es ese, ¿no? Ese, gente, hostia. Copín. Menos mal. Joder. Me ha costado, tío. It's blocking it. Ábrete ya, hombre. Thing's stuck. ¿Cómo que se acabó de abrirlo? It's blocking it. A ver. Thing's stuck. ¿Qué pasa? Ah, vale, hostia. Joder. Digo, ¿qué está pasando aquí? Vale. Cojones. Agua y limones. A ver. This was written not long after her time at the refuge. Al final estaba en el orden correcto, ¿verdad? A letter from Leon. Había que cambiar algunas que eran So iguales. he did write back to Dana after the expedition left Kantar, the capital of Valtayar. The High Plateau of Baltayar, October 25th, 1937. My darling Edelweiss. I hate myself for not sending you news more often, and for not being able to receive news of you. I find myself now where probably no other modern-day human has ever ventured before. I regret to inform you that I won't be able to go back to Europe with my fellow survivors. Ya veréis. Esa es la abuela. Dana es la abuela. Seguro que se quedó embarazada. El padre era este. Desapareció. During the expedition, I no doubt am partly to blame. No sé, yo eso son mis conjeturas. Nevertheless, I would like you to know my version of the events. Bueno, la abuela no puede ser, sería la bisabuela. Pero la abuela. After hard days of hiking, pues la abuela, su madre we lo set sabría. up our base camp on the threshold of a high valley Bueno, para su where madre ya no lo puede rhododendrons grow. preguntar. Porque está muerto. Pobrecilla. Oh, bueno, a lo mejor era por parte de padre. To concur. This was where the Gorun, the famous man of the mountains, was most frequently sighted. For many long weeks, we explored without success every valley and mountain surrounding the camp. Autumn was approaching, the rivers started to freeze at the edges, and the prospect of having to head back with nothing for our toil was becoming more and more apparent. The joyful banter of the first weeks was no more. The men were becoming moody and tense. Especially our chief, Reinhard Berger.
¿Manejamos a alguien? Up we get, Leon. Another day on a wild goose chase. I'd better get kitted up before going out. Esto no me lo esperaba yo. Me manejar a alguien, la verdad. No sé si dejarlo ya por aquí, gente. Llevamos ya casi 4 horas ya, tío. Estoy cansado ya. A ver. Documentos. Aquí no tengo nada. No tengo nada aquí. Poner. Prepárate para salir. Revisa el campamento antes de ir. Bueno, a ver si hacemos esta parte, ¿no? Hasta que volvamos con... Horst has already left. Con Rose, digo yo, con Kate. The scolding that Berger gave them yesterday about their lack of results in tracking down the Gorons really got to him. Date la cara, anda. All those books. Only Horst could cot about works of anthropology beyond the frontiers of the known world. The march of science knows no bounds for him. Galletitas. These biscuits don't compare with old Gustav's cooking, but at least they fill you up. These biscuits don't compare with old Gustav's cooking, but at least they fill you Las mejores up. amigas del montañero hambriento, que tengo los dientes como piedras. Vale. Must remember to fill it up before I leave the camp. Ok. Siempre me hacía una ilusión tener una cantimplora. Me gustaba mucho la acampada de pequeño. I ought to bring all the equipment together before I take my bag. ¿Qué ha hecho? I ought to bring all the equipment together before I take my bag. Ok. Machete. No chance of me venturing into the mountain without that. Una herramienta fundamental en territorio desconocido. La saca. Hope I can get back to sketching the valley, but with Berger putting on the pressure at the moment, I doubt it. Una cámara de fotos. I'm so glad Junta lent it to me. I was able to take wonderful pictures behind Berger's back. Cuaderno de dibujo. Leer. Expediciones. Vale. Expediciones anteriores a 1937, 1 de 2. 2 de 2. Aquel verano, en el refugio verano del 37. Oh, qué bonito. El gordito, cabrón. Refugio de montaña del 37. Y este, ¿cómo te atreves a pintar estas caras aquí? Muestras de las montañas de Osterham. El grupo está haciendo avances. Ok. La expedición Origen, otoño del 37. Ojalá ya no podéis escribir lo que hay en mi corazón. Qué bonito. Baltallar. ¿Ya no? Hope I can get back to sketching the valley. The letters I got from Dana before leaving Kantar with the expedition. It's tough not to be able to receive or give any news since leaving civilization. Vale. ¿Qué me falta por ahí? I should take my gear before going out.
Ah, vale, pero es que no sé lo que me queda. All those books. Only Horse could cot about works of anthropology beyond the frontiers of the known world. The march of science knows no bounds for him. Aquí hay algo más. Sauer's thesis. From what I understand, he accepted to work for the Brown Shadow because they were the only ones who would finance his research. What a waste. Goethe's Faust. One of Junter's posh friends, Murnau, if I remember rightly, turned it into a film about 10 years ago. I think the poor chap's dead now, though. El Fausto de Goethe. Goethe's Faust. One of Junter's posh friends, Murnau, if I remember rightly, turned it into a film about 10 years ago. I think the poor chap's dead now, though. Vale. Es que puede faltar por ahí, gente, no sé. ¿Me deja irme? Ah, vale. Ya está. Better get going before... Do you know what time it is? Time to be heading out? Enough! You couldn't care less whether we find the Gorons or not, could you? Well, mark my words, Coppertease. You'd better change your bloody attitude. Pero si acaba de amanecer. Yo ni siquiera tendría que estar aquí. Pero si acaba de amanecer, hostia. The day's only just bloody breaking. I couldn't give a damn. Everyone has already started except you. So you just get your butt upstream and help Sauer carry out his research. The idiot is capable of getting himself lost again. No soy tu enemigo, ¿vale? Sí, señor. Y su enemigo... Bueno, a ver, no soy tu enemigo, tranquilito, All right. I'm not your enemy, you know. I don't think you understand the gravity of the situation, Leon. If we don't find a specimen of the Goron, the Brown Shadow will... Look, just go find Sauer. Please. Now! Vale. Revisa el campamento antes de irte. Poor animal. Berger's gone out of his mind with this search for the abominable snowman of his. No one here. Bauer and Jaeger must have already taken off in search of the Gorun. Vale, tenemos una combinación que no sabemos. Jaeger and Bauer have been a bit heavy-handed with the alcohol these past few evenings. Morale of the troops is at an all-time low. Vale. Vamos a ver. Sal. Galletita. Cantimplora, ¿no? La tenemos que usar, ¿no? Vale. With this, I'll be able to venture out for as long as it takes to find Sauer. Let's go. Not what you'd call cute, this Gorun. Just as well they haven't found it yet. Gertrude. 4 del 8 al 37. Can't have been easy for Bauer to leave his daughter just after she was born. Oh, Bauer's daughter. Isis medal must belong to Bauer.
He must have left it behind when he turned in for the night. Bauer's daughter. I sometimes forget I'm not the only one who left behind someone dear back across the mountains. Albert Bauer. Go and find Sour. Vale, gilipollas. The mountain's dangerous and we're prepared for the worst. I only hope we don't have to use it. I asked you to go up the river and find Sour. Ah, que me estabas hablando tú desde aquí. Bueno, me dejas por ahí. I hope you're not thinking of going inside my tent, Cobratis. Vale. Entiendo. Vale. ¿Qué me puede quedar por registrar el campamento? Revisa el campamento antes de irte. Vamos a ver. No me quiero ir. ¿Qué puede faltar? No hay más, ¿no? Aquí no hay nada más. Esto ya lo hemos mirado. Poor animal. Berger's gone out of his mind with this search for the abominable snowman of his. Voy a entrar aquí otra vez. Ah, es verdad, había una combinación. Albert Bauer. Ah, claro. La fecha de nacimiento. Ay, lo tengo que mirar fuera, joder. Espera. Cuatro, 8, 3, 7, ¿no? 4 de agosto del 37. Cuatro del 8. 3, 7. ¿No abre? Tiene que ser eso, gente. Pero no abre. ¿Será al revés? No sé cómo son estos americanos. ¿Tampoco? ¿O hay algún botón o algo para interactuar, gente? No hay botones, ¿no? ¿Seguro que no es esa, tío? A ver. A ver, esto simplemente es el dibujo, no hay más. A ver, Gertrude. Es que pertenece a él, Albert Bauer, la hija de Albert Bauer. 4 del 8 de 1937. ¿Podría ser 0408 y no el año? Can't have been easy for Bauer to leave his daughter just after she was born. Es que otra cosa no se me ocurre, gente. Para la contraseña. 0408. Tiene que ser algo de eso.
A lo mejor está abierto y todo, espérate. No abrir. A ver, es que no me deja interactuar nada más que con esta, ¿eh? Power. Es que además parece que estuviese... Bueno, abierta no está porque esto es un cerrojo, ¿no? Era solo el día y el mes, gente. Claro, digo, no tiene que ser algo de eso, más no hay. Bauer, oh, you little... Carta a Frank Hoss, ese era el gordito, el cabronazo fascista. Querido Herr Hoss, entiendo que la Sombra Marrón se enfade si la expedición fracasa. Dicho esto, le pido que no se lo reproche a Herr Berger ni a mis compañeros científicos. Si hay que culpar a alguien, dirija su mirada hacia Leon Kovatis. Su mala disposición se ha hecho evidente de principio a fin. De hecho, no me sorprendería nada de su intención fuera de sabotear toda la expedición desde el principio. Qué cabrón. Maldito. All shipshape. Typical Bauer. Ya está, ¿no? Pero ciérralo. Nada, tú deja todas las pistas. Jaeger and Bauer have been a bit heavy-handed with the alcohol these past few evenings. Morale of the troops is at an all-time low. Vale, no me da esto por revisado. Y eso que he abierto esto ahí. Abajo tengo que salir, espérate. There's nothing more to do here, I guess. ¿Sí? Sí. I should leave the camp now. But you'll have it coming, Bauer. ¿Y por dónde vamos? ¿Por aquí arriba? ¿Por allí? Better get going. Vale. Autumn is here. We'd better leave the mountains Hoy soon, acaba de entrar la or we primavera won't aquí en survive. España. En el hemisferio norte. Autumn is here. We'd better leave the mountains soon, or we won't survive. No puedo pasar aquí, ¿no? ¿A dónde voy, tío? Hay que cruzar el riachuelo. Anyone there? Vayamos del otro Looks lado. like someone's left their gear over there. Echa otro vistazo a las cosas que dejas antes de emprender el camino. Vale. One of us must have stayed here. For a rest, maybe?
stopping to read in the middle of the wilds. That's sour all over. Whoever it belongs to must have left in a hurry to have left it behind. One of the scientists must have stopped for a rest here. Most probably sour. But what made him leave in such a hurry that he left behind all his gear? I'd better have a look around to find out what happened here. Bigfoot, ¿qué pasa por ahí? Vale. What on earth is that? That mark must be what caused Sour to stop and rest for a while. I'd better head out and try to find him to clarify the situation. What in God's... Corta. Sour? What in the world? Shh! Look what I found! Is that a go room? Yes, it's a go room! I heard him cry as I was taking a break near the path. Hurry, we must go fetch the others. You go, he looks injured. I'd better stay and try and reach him before the current carries him away. Right, Leon. Okay. But don't lose him. All right, little fella. Don't move. I'm coming to get you. Cambiar el juego. All sorts of debris has been carried by the river. But other than trying to build a raft, I don't know what use it can be. The trunk isn't very thick. Galletitas. Machete. Leon, dale. ¡Uja! ¡Uja! ¡Uja, coño! ¡Ay! Y el Gorun no ha ido nada. Estará sordo por la por el sonido del río. Venga, va. ¿Esto qué? Mantén pulsado el botón izquierdo del ratón y mueve el pulsar para avanzar. Ah, vale. Como a veces voy con mando, a veces voy con ratón. ¡No! Tengo que poner en blanco, ¿no? Take it easy. I'm not going to hurt you. I just want to look at your wound. What can I give him to show him? Unas galletitas.
There you go. Good boy. It's all right. ¿Y para atrás? ¿Para dónde debo Don't ir, be tío? afraid. You're all right, fella. Parece que solo puedo retroceder. Good boy. Eat up, fella. No se fía. It's good, isn't it? Leg broken. I just want to look at it, all right? Look, little fella, if you let me see your wound, you can have another biscuit later, yes? It's broken, all right. Must be very painful. You're a brave boy. If I could clean the wound and brace your leg, we should be able to get you back to camp and make it better. Hold on. I'll be right back. Just be patient, little fella. I'll be right back. Todavía la pierna del gorro. A ver. There's 2 bits of driftwood washed up there. They're straight enough to help get the Gorun back to camp. Mm-hmm. The Gorun might become anxious if I leave now. There must be something around here I can use to take care of him. A ver, ¿qué tenemos aquí? Vale, una estira italiana. They should do fine to hold the Gorun splint together. Nice. ¿Esto lo podemos mezclar? Aquí no se pueden mezclar objetos, gente. Lo hará automáticamente, ¿no? Digo que esto no me sale a mí, no puedo arrastrar ni nada de eso. That mark, judging by the shape, must have been made by the Gorun, probably before it got injured. I wonder what it means. Here we go, fella. This is going to sting a little. Hey. There, wasn't so bad, was it?
Now we just need to find a way to get you back across. ¿Qué tiene ahí? ¿Pincel? Vale, él es pintor. Alguna cosa relacionada tendrá que hacer con él, ¿no? Hey. Did you do that, little fella? Well. Better drawing than talking, huh? Now we just have to wait for the others. Tenemos a ver lo que hacen los otros con esto. Huh? Oh, you want another biscuit? You learn quick. Vale, es que se me está rayando esto. Vale. It was a young specimen, my darling Dana. Almost like a child. And as soon as we made eye contact, I knew this was a creature endowed with reason. When my companions joined me, I immediately sensed we did not share the same point of view. Pobrecillo. They seemed blinded by the discovery. They couldn't see the individual. It was clear the young Goran wasn't a person in their eyes, just a subject for study. In their excitement, they seemed to lose all common sense. What is wrong with it? Fruit! Have some fruit! You shut him up in a cage! What do you expect? He's frightened! Shut it up, or I'm going to gag it. What's that? La venganza del planeta de los simios. Localiza el origen del grito.
must be the Gorn's mother. If we give it back, she'll probably leave. And deprive us of an adult specimen? Are you mad? All right, Mama. Look at the size of her, Burger. Wound her, and we'll never get her back alive. Who said we need her alive? They can't all be live specimens, can they? No! Sorry about that, Burger, but I couldn't let you shoot them. Hostia, que se la ha cargado. Reinhard, you all right? Del golpe se la ha cargado, tío. But he's killed Burger. Bauer, wait. You saw. It was an accident. He was going to kill the Gorin, sir. I had no intention to... Shut it, assassin! Vaya movida, ¿eh? My head. Vale, a ver. Vale, intenta escapar. Oh dear Lord, Burger. Te han hecho una tumba ya y todo. I'm sorry. I never meant to. I know what dangers await me in the mountain if I manage to escape from here. But whatever happens, it can't be worse than what Bauer and the others have in store for me. So I have no choice. Vale. That stone looks sharp enough. If I can reach it, maybe I can cut myself free. I'll bring him some soup. We can't let him starve to death. Bastard doesn't deserve food. Typical horse, eh? Always the good Samaritan. Aren't you afraid I was going to run for it? They intend to hand you over to the authorities in Kantar for the murder of Reinhard Berger. Doesn't surprise me. I came across a letter from Bauer that made me the scapegoat for everything that's gone wrong. Bauer had been planning this for some time now. Well, that's not how it's going to be. I don't agree with what you did. But you don't deserve what Bauer and Jaeger intend for you. You must pretend to be tied up. Wait for them to fall asleep. Then take your gear and get as far away from here as possible. Hear me? Grande, Horst. Yes, but what?
So there you have the full story, my darling Dana. I don't know what will become of me, where my escape will lead me over the coming weeks, or what my life of a murderer on the run will be like. But always remember that my love for you is as strong as ever, and that my greatest desire is to hold you in my arms. I love you more than anything in the world. Leon, your Alpine lover. Dana! Oh my goodness! Dana! What's wrong, Puppet? Lena, come, quick! Levanta el pino. Tuvimos que elegir un mote entre 3 y le pusimos ese. Le puso Dana ese mote. Ya, pero está Iva, ¿no? Ahora intenta suicidarse a lo mejor, ¿no? Dear Diary, so much has happened since I received Leon's letter a few days ago. I'm slowly recovering. Today, Papa and Mama told me that I was going to leave for a while. I'll explain what's going on, but I don't know where to begin. I need to gather my thoughts as I finish packing my suitcase. Bueno, no sé si está pegando tirones el juego, tío. O sea, el juego no, el directo, tío, o es mi internet. Que veo que como está yendo a trompicones. De todas maneras lo voy a dejar ya por aquí, gente. Está embarazada, que sí, ¿veis? Yala. 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 A la curva. Bueno, gente, vamos a dejar por aquí. Ya queda poquito. Yo lo dije, digo, que no te extrañe que está embarazada. Este tío desaparecido y la dejó embarazada antes de irse. Os lo dije. Vale. ¿A cuánto tiempo llevamos de juego? Casi 12 horitas. Está bien. Nice. Pues... giro inesperado los acontecimientos, ¿eh? Hemos manejado ahí a Leon y tal. Y con esto del Gorum. Y nadie que ha tenido que huir por la muerte del tonto ese. No me acuerdo ni cómo se llama ya. No me acuerdo de los nombres. Soy un desastre para los nombres. Y nada, mañana seguiremos, seguramente. Por la mañanita le daré un rato, ¿vale? Y a lo mejor después de comer, antes de irme al curro, otro poquito. Serán directos cortos, tanto el de la mañana mejor como el de la tarde. No lo sé, ya veremos a ver cómo apaño durante la semana. Normalmente ahora estoy haciendo directos todos los días, o sea que aunque sean menos largos o más largos, ¿vale? Pero estoy intentando hacer directos todos los días. Pues nada, voy a ver si hago una raid, gente. Antes de irnos, vamos a salir del juego. Y a ver quién es por aquí. Vale, a ver, un segundo. No. A ver, Syberia. A ver si hay alguien más jugando, gente. Español, claro. No. Este no es español. Es que no hay nadie español, tío, es increíble. Nada, está el chico este de ayer, el de juegos inéditos, y nosotros, tío. Nadie está subiendo el juego, colega. Increíble. Es que creo que ha tenido poca publicidad. También como se aplazó el juego, tío. No, se lo voy a dar a... Está por aquí Rebequita. Por un nervio canario. Esta amiga mía.
Soy a ella. Está con Dark Souls. Vale. Preparando la raid, gente. Está con Dark Souls. Os dejo aquí con mi canaria preferida. Y nada, yo voy a prepararme para ver el Madrid-Barça, que queda ya menos de una hora, gente. Voy a prepararme las cenillas, todas esas cositas. Pues nada, un placer enorme haberos traído otras 4 horas casi media de este maravilloso Syberia de World Before, que la verdad que me está encantando. La historia está muy entretenida, te engancha, tío. Y bueno, los puzzles también, hay algunos que hay que pensar bastante, está bien, me está gustando bastante. Ya, bueno, ya lo dije en el primer directo que me estaba enamorando, o sea, es increíble. Pues nada, me marcho ya, un besazo y hasta la próxima. Saludos. Chao, chao.